miedo de hoy mañana será templanza, el llanto será esperanza y evolución. Estamos en pausa pero el amor avanza, en tiempos desoladores por dentro nos crecen flores y compasión. Esto pasará, esto pasará, tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará, es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Esto pasará, esto pasará. Lo que hoy es incertidumbre será sonrisa, y se acabará este ciclo de oscuridad. Mañana se irán los muros, vendrá la brisa, y ya nunca olvidaremos que cada segundo es una oportunidad. Esto pasará, esto pasará, tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará, es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Mi corazón ardiendo como espigas en la sierra, la tierra habla, es hora de escuchar. Esto pasará, esto pasará, tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará, es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Esto pasará, esto pasará. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Quiero pedirles disculpas por la pequeña demora, problemas técnicos que nunca faltan. Les saluda el ingeniero Cristian Cabrera. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, que es el tema de la supervisión de proyectos, pero antes que la revisión de proyectos BIM, lo que vamos a hacer es hacerles llegar el saludo del ingeniero Elías Tapia, el presidente de la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental en Lima. Pues agradecerles a todos por su gentil asistencia el día de hoy y pues tenerlos listos para el tema del día de hoy. Nuevamente reiterarles las disculpas del caso por la pequeña, el pequeño delay del día de hoy, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces con un tema muy interesante que esperemos que les agrade muchísimo a todos. Para el día de hoy tenemos, tenemos el tema de lo que es la revisión de proyectos BIM, ¿sí? Para lo cual, ya tenemos a Luciano, que el día de hoy tenemos una presentación con dos expositores, del cual él es el ingeniero Luciano Mamani, que ya está ahí en el chat. Luciano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Sí. Gracias, Luciano, por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación del ingeniero Elías, de la Junta Directiva del Consejo Departamental de Lima, del capítulo de civiles. Y vamos a hacer este tema tan interesante de la revisión de proyectos en conjunto conmigo. Así que vamos a empezar, ¿sí? Por favor, les pido a todos que generen las preguntas que vean necesarias y pues los vamos a ir acompañando el día de hoy con este tema que espero que resulte muy interesante para todos ustedes, ¿sí? Saludos cordiales a todas las
a todos los capítulos de Ingeniería Civil del Perú, el de Arequipa, el de Chimbote, el de Trujillo, el de Piura, el de Ayacucho, el de todas las regiones y departamentos de nuestro querido país. Y pues vamos a iniciar nuevamente, bueno, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy, ¿sí? Bueno, como les decía, la presentación del día de hoy está a cargo de mi persona, Cristian Cabrera, y Luciano Mamani, que es un especialista en el tema de la coordinación de proyectos públicos. Nos va a hablar muchísimo seguramente de ese tema. Y pues de mi persona, Cristian Cabrera, que soy un especialista en la parte de implementación, en el tema de la instrucción, y estamos certificados por Autodesk como instructores y como profesionales dedicados al tema, ¿sí? Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción a lo que es la revisión y la coordinación, y por eso quisiera que nos respondamos una pequeña pregunta, ¿sí? De manera tradicional, ¿así? Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros no ha revisado un proyecto BIM. Bueno, a las justas de repente entendemos las ideas de lo que se ha ido presentando durante estos días, tal vez, y tenemos muchísimas cosas en la cabeza alrededor de las ventajas que queremos ir aprovechando, ¿no? Y algunas de las preguntas que seguramente se nos vienen a la mente a la hora de escuchar esta charla o cualquier otra charla que podamos hablar de BIM es, empezamos con algunas preguntas, ¿no? Es como cuándo revisar un proyecto, ¿no? ¿En qué momento yo tengo que revisar un proyecto? ¿Qué significa la revisión? ¿Qué procesos dentro podría yo identificar, ¿no? ¿Qué significa coordinar, revisar, supervisar? Y una de las preguntas más complejas, probablemente que entre Luciano y yo vamos a tratar de explicar el día de hoy, es ¿cuándo sé que un proyecto está terminado o listo para su ejecución? ¿Qué quiere decir? ¿En qué momento yo puedo decir, sabes qué, ya terminé mi proyecto y se lo puedo dar a otro equipo, al equipo que sigue, que es el equipo de la construcción, para que esto pueda continuar su rumbo natural? Entonces existen muchísimas preguntas que esperamos poder resolver durante esta más de una hora de conversación que vamos a tener con ustedes. Recordarles nuevamente que pueden realizar las consultas y tanto Luciano como yo vamos a tratar de resolver todas ellas, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es acerca del BIM y sus etapas, ¿sí? Existen muchos investigadores en el BIM, pero probablemente el más interesante o de repente el investigador más importante que hay en el BIM es el tema de Bilal Zukar, ¿sí? Bilal Zukar es un investigador que tiene muchísimos estudios muy interesantes, en el cual creo que la parte básica es entender las etapas del BIM. Las etapas de este proceso o macroproceso de la generación de un modelo y su uso, ¿sí? La primera etapa seguramente es la generación del modelo, es decir, cuando el arquitecto, el ingeniero, los dibujantes, a quien le toque generar, inician y generan un modelo. El modelo representa al diseño, al esbozo de diseño, a la intención de lo que yo quiero construir, ¿sí? Entonces existe una segunda etapa bien marcada, que es la colaboración, que digamos que así que es la nueva etapa muy marcada que se introduce, ¿sí? Y una tercera etapa que es la integración, donde yo toda esa información que yo he generado independientemente en la etapa de modelado, se conjunta en una segunda etapa que es la colaboración, y luego se la doy a los diferentes equipos que necesitan revisarlo, construirlo, atenderlo, generar logística alrededor de todo lo que se va a generar. Es decir, toda esa información que nosotros generamos, que hemos revisado y hemos coordinado mediante la colaboración, se entrega a los demás equipos de construcción. Esto, fíjense, es más o menos un enfoque desde el punto de vista del diseño, ¿no? Entonces, Bilal Zukar hace esta distinción para poder iniciar, ¿no? Respecto de lo que nosotros vamos a ver. Entonces, ya habíamos adelantado algunos conceptos, ¿no? En las preguntas, ¿no? La coordinación, la supervisión, la revisión, son diferentes conceptos que vamos a tratar de explicar. No quiere decir que nosotros tengamos la última palabra ni que pues hayamos escrito un libro aún de lo que significa cada una de estas, pero sí quisiéramos que distingamos algunos conceptos que nos van a ayudar a entender los diferentes roles que existen el día de hoy, ¿sí? Entonces, continuemos.
Por eso me gustaría explicarles que durante estas etapas, durante esto del modelado, colaboración, integración, es decir, el uso del modelo en la construcción, nosotros vamos a tener diferentes procesos transversales, ¿sí? Una de las cosas más importantes a la hora de revisar o de coordinar un proyecto es entender que la gestión basada en procesos es de lo más importante. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a entender o necesitar entender que estos procesos tienen pequeños flujos de trabajo dentro que tenemos que ir entendiendo, ¿sí? Y el día de hoy espero darles con un par de ejemplos, de repente unas luces alrededor de lo que quiero decir, ¿sí? Entonces existen procesos transversales, es decir, que atraviesan todas las etapas que yo tengo que mantener al tanto o al día. Por ejemplo, uno de los ejemplos que vamos a hacer el día de hoy es una parte de la estimación de costos, ¿sí? Es decir, una de las variables de un proyecto de construcción más importante es cuánto va a costar, ¿sí? Y esa suma de dinero, pues es muy importante para la toma de decisiones, ¿no? Porque yo como cliente y tú como arquitecto me tienes que dar una idea de cuánto va a costar, porque el dinero no es un recurso infinito, ¿no? Tengo una cantidad de recurso de dinero dedicado para este proyecto y pues tengo un límite, tengo un tope, entonces el diseño tiene que obedecer a un costo, ¿no? Otra de las variables muy importantes es el tiempo, otra de las variables es la calidad. Entonces, si nosotros necesitamos tener una revisión de estas variables durante el ciclo de vida del diseño y construcción y operación de nuestro edificio, pues tenemos que tener información. Y la información que se va a ir tratando en estos procesos transversales, ¿sí? Entonces, bueno, de repente para algunos pues esto es muy obvio, para algunos esto de repente es muy aburrido porque suena a ingenieros industriales, pero les quiero demostrar la importancia de todo esto y cómo BIM nos ayuda a generar un nuevo flujo de trabajo de repente para algunos de estos procesos, ¿sí? Entonces, si volvemos a las definiciones del BIM, pues BIM es generar un modelo para poder ayudar a la construcción. De repente, una de las cosas más importantes a la hora de entender el BIM y que está en las definiciones, que está en las normas, que está en las leyes, es que el BIM es información congruente y conjuntada. Es decir, es una base de datos donde yo tengo muchísima información, pero que debe de estar sobre todo con ciertas características que podemos ir colocando ahí debajo, ¿sí? Porque precisamente queremos revisar, pero ¿qué vamos a revisar? La información, perfecto, vamos a revisar la información, pero ¿qué características debería de tener la información? Por ejemplo, la información debería estar actualizada, ¿cierto? Uno de los problemas más grandes el día de hoy es que la información que recibimos muchas veces decimos y vemos revisión 6. ¿Y qué tal si hay una revisión 7? ¿Y qué tal si yo he revisado, recibido la revisión 6 y hay una revisión 8, ¿no? ¿En qué momento nos damos cuenta de que esta información está actualizada? Además de ser estar actualizada, la información tiene que ser actualizable. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo que hay algo que está mal y quiero corregirlo, los demás deberían de poder recibir esa actualización. Interoperable. ¿Qué significa interoperable? Que hay muchísimos softwares, probablemente, que van a poder gestionar la información. El día de ayer estábamos hablando un poco del tema de BIM para infraestructuras. La próxima semana vamos a tener a un ponente como el ingeniero Luis Carrión, que nos va a hablar del BIM para la infraestructura. Y él decía, ¿no? La diferencia en la infraestructura con las edificaciones es que en la infraestructura tú necesitas por lo menos de 7 a 8 softwares para tener un producto. Y entonces la interoperabilidad entre softwares es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que esta información tiene que poder ser llevado de un lugar a otro, ¿sí? Otra característica de la información es que debe estar coordinada. ¿Qué quiere decir? Que debe estar aprobada y validada por los diferentes stakeholders o los diferentes participantes del proyecto. Esta información se debe de poder medir, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Esta información debe estar revisada, también debe ser revisable, manejable. ¿Qué quiere decir? Que yo la debo de poder editar. Debe de poder ser paramétrica. Paramétrica significa que yo la puedo controlar de acuerdo a ciertas variables, ¿sí? El día de hoy uno puede encontrar en internet muchísimos elementos, bloques o lo que se llaman familias para Revit y las pone en su proyecto y simplemente no se pueden editar, es decir, no se pueden cambiar de acuerdo a lo que yo requiero. Entonces la información tiene múltiples características de las cuales podemos ser muy específicos, ¿no? Además, la información debe ser trazable. ¿Qué significa la trazabilidad, no? Que en un momento el arquitecto inicial tenía una información, una idea,
del diseño, ¿sí? Entonces, conforme va avanzando, esta información debería de cambiar, ¿no? Debería de mejorar, debería de aumentar o debería de corregirse. Entonces, los procesos en los cuales estos cambios se van a ir dando, pues deberíamos de poder encontrar el trazo de esa información. Además, debería de ser construible. De repente, una de las características más importantes de la información de un modelo es que ésta sea construible y, sobre todo, confiable. ¿Sí? Entonces, otra de las características es que sea escalable, ¿no? Que pueda yo llevarlos a los procesos posteriores. Entonces, la información que yo quiero revisar tiene muchísimas características para que yo pueda asegurar que tengo un modelo que me da información, que tiene información congruente, ¿no? Para poder llevarlo a las siguientes etapas de la construcción. Entonces el paradigma que debemos de seguir es el mismo de siempre, ¿no? Debemos de tratar de diseñar cómo se construye y de construir cómo se ha diseñado, ¿cierto? Teníamos diferentes roles como el revisor o el supervisor, que lo que hace es revisar que se haya construido lo que se ha planteado o lo que se ha aprobado en diseño, ¿sí? Y debemos de diseñar de tal manera que se pueda construir, ¿no? Existen muchísimas cosas de las cuales podríamos conversar alrededor solamente de esta pequeña frase, ¿sí? Pero de esta se basa básicamente los procesos que queríamos revisar el día de hoy. Entonces, hablando un poquito más de los procesos, tendríamos un primer proceso en el cual se podría hablar de lo que es un proceso a lazo abierto. ¿Sí? ¿Qué es un proceso a lazo abierto? ¿No? Por ejemplo, el día de hoy, nosotros queremos hacer un expediente técnico, ¿sí? El expediente técnico es nuestra salida, ¿sí? En el proceso participan diferentes stakeholders como el arquitecto, el ingeniero, el sanitario, etcétera, etcétera, ¿no? La entrada es el requerimiento, ¿sí? El requerimiento de mi cliente. Mi cliente quiere un hospital de 3 pisos que esté listo en 6 meses, ¿sí? Y necesito un expediente técnico. Entonces aquí tengo un proceso o un macroproceso. Lo que sucede es que para nosotros poder asegurar la calidad, nosotros necesitamos que existan ciertas características dentro de este proceso para poder revisarlo, ¿sí? Entonces, según las definiciones de otras áreas del conocimiento, como la calidad. En el control de la calidad nosotros tenemos que generar un lazo de control, que significa que las salidas deben de tener ciertos indicadores que yo debo de poder controlar durante los diferentes procesos o durante las diferentes etapas de mi proceso. ¿Qué quiere decir? Para los que son, bueno, de otras ramas, yo vengo además de la rama de la electrónica, ¿no? Lo que sucede es que existe el proceso a lazo abierto y el proceso con un lazo de control, que quiere decir que yo debería de poder revisar ciertos indicadores durante la ejecución de mi proceso. Entonces, la revisión se basa en que yo necesito un producto de calidad al final. Y para generar un producto de calidad debo de definir mis indicadores y debo de poder controlarlos y revisarlos conforme el proceso va avanzando. En la entrada se define cuál es mi alcance, cuáles van a ser los requisitos de mi calidad y a la salida debo de revisarlos y si no, el proceso me los va a regresar, ¿cierto? Esa es la base. ¿Qué es lo que sucede el día de hoy? El día de hoy, cuando nosotros generamos un expediente técnico tradicional, pues muchas veces estos procesos están indicados, ¿sí? Pero no se cumplen o no se pueden cumplir porque la cantidad de información que se revisa es tan y tal abrumadora que realmente es muy difícil de medir, ¿sí? Por ejemplo, imagínense cuántos planos tiene una carretera. Una carretera debe tener 2000 planos en A1, ¿sí? En los cuales encontrar problemas por el proceso de la revisión, que sería el lazo de control, es prácticamente imposible, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Se hace un muestreo, ¿no? Se hace un muestreo y agarro de los 2000 planos, voy a coger cada 50 y voy a hacer una revisión y los abro. ¿Y qué puedes revisar ahí, no? Sí, seguramente a muchos de ustedes les ha tocado revisar ese tipo de proyectos y es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil encontrar estos criterios o estos indicadores de calidad. Esa es una de las ventajas de generar modelos, que nosotros podemos realizar esto, ¿sí? Por ejemplo, esto es un proceso tradicional, ¿sí? De un edificio, ¿sí? Hablemos de edificios. Una de las primeras etapas es el esbozo. El arquitecto y el cliente dicen, oye, ya, yo quiero algo, ¿sí? Otro de los procesos es el diseño arquitectónico, ¿no? El arquitecto empieza a generar su idea de diseño. Luego empiezan a intervenir los demás especialistas, el estructural, el sanitario, el eléctrico, el de comunicaciones, el de aire acondicionado, ¿no? Y entonces luego se empieza a generar la documentación, se genera una estimación del costo y se empieza a generar la revisión, que podría ser la revisión o la aprobación municipal. Este es el proceso tradicional que nosotros seguramente tenemos en la cabeza y lo tenemos mapeado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Este es un proceso tradicional en el cual podemos ver las cosas de manera secuencial. Y yo estoy seguro de que cualquier persona que ha participado en un expediente técnico, que espero que hayamos sido todos, nos damos cuenta de que esta no es la realidad, ¿no? La realidad es un poquito más
Interesante, ¿no? El esbozo de diseño, pues sigue estando como una etapa inicial, ¿cierto? Y pues seguramente se va a traslapar con lo que es el diseño arquitectónico. Y la pregunta es, ¿cómo mejoro mi proyecto para la etapa de la construcción? Pues seguramente lo que yo necesito es generar un diseño convergente. ¿Qué quiere decir? Un diseño con los diferentes especialistas, ¿sí? Entonces, el diseño convergente, para mejorar un proyecto de construcción, debería de casi empezar con el diseño arquitectónico, ¿no? Donde el arquitecto revise la matriz estructural con un especialista en estructuras, ¿no? Donde un ingeniero sanitario defina por dónde van a ir las montantes, donde un ingeniero de comunicaciones defina la posición de sus gabinetes de comunicaciones o de sus cuartos de comunicaciones, donde el especialista en aire acondicionado pueda encontrar los mejores lugares para los montantes de ductos, ¿no? Entonces, un mejor diseño se genera de esa manera. Entonces, deben empezar a generarse un proceso nuevo, que siempre ha existido, pero que ahora toma un mayor realce, que es el proceso de la coordinación. Entonces, desde que nosotros empezamos a diseñar la arquitectura, nosotros podemos empezar a generar la coordinación. Y esas líneas que ustedes ven son diferentes tipos de reuniones en las cuales se establecen diferentes hitos para su revisión. ¿Qué quiere decir? Que ya no reviso al final, sino reviso secuencialmente en diferentes etapas importantes que yo voy a ir identificando. Y seguramente, pues la revisión, que quiere decir que, bueno, que en nuestra definición es una revisión externa, es decir, no del trabajo que se está haciendo, no del trabajo en progreso, sino una revisión por parte del supervisor del proyecto o por parte de la aprobación de la entidad municipal o la entidad a cargo. Imagínense que esto fuera un hospital, ¿no? Imagínense que fuera un hospital sujeto a la revisión del PRONIS, entonces que el PRONIS empiece a revisarlo no al final, sino durante las diferentes etapas de su construcción, o perdón, de la definición de su diseño. Y por ejemplo, ¿no? Un proceso transversal, además de la coordinación, es la estimación de costos, porque yo desde el esbozo yo necesito saber cuánto va a costar mi hospital. Y ese esbozo de costos tiene que ir creciendo, tiene que ir mejorando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener diferentes etapas y, por ejemplo, el hito de la aprobación municipal puede ser un hito intermedio después de que se haya determinado el diseño convergente, y el revisor municipal podría estar involucrado en todo esto. Y la documentación, que es lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a buscar y a perseguir, es un proceso lateral, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que con los modelos, con un proceso mejorado, nosotros podemos generar una sinergia, una colaboración, que era la segunda etapa, ¿se acuerdan? La segunda etapa, la colaboración entre los diferentes participantes, ¿no? Entre el cliente, que es quien decide cuánto va a costar su proyecto, el arquitecto, que tiene mucha importancia, los diferentes especialistas, que son también muy importantes, el ente municipal, el coordinador del proyecto. Entonces, si se dan cuenta, esta es la diferencia que puede haber entre un proceso tradicional y un proceso mejorado. Nosotros podemos establecer muchísimas cosas. Ahora, ¿cómo se logra este proceso de la coordinación? Como les he marcado ahí arriba, nosotros podemos llegar a tener lo que es diferentes sesiones ICE, ¿no? ¿Qué es una sesión ICE? Es uno de esos hitos donde nosotros empezamos a revisar esas son sesiones o reuniones en las cuales se establecen diferentes hitos de revisión. Es decir, mi proyecto lo divido en pequeñas partes para poder revisar que se está generando acorde a lo que se requiere, es decir, controlando. Entonces se establecen requisitos para ser revisados en las diferentes sesiones, ¿sí? Entonces se entiende, yo supongo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede mejorar? Entonces, para esto, pues terminado todo este proceso, seguramente de una manera teórica y en su cabeza, nos vuelven a venir más preguntas, ¿no? Una de ellas puede ser, ¿no? ¿Qué es una sesión ICE? ¿Qué se hace en una sesión ICE? ¿Cuántos modeladores debo de tener para lograr esto, ¿no? ¿Cuántas reuniones deben haber? ¿Qué pasa si uno de los participantes no puede participar? ¿Qué especialidades debo de revisar? ¿Debo revisar todo? ¿Qué debo de modelar? ¿Qué debo de generar en el modelo? ¿Es necesario que los coordinadores sepan modelar? Hay muchísimas preguntas alrededor de este proceso mejorado, ¿sí? Y seguramente, bueno, durante esta charla vamos a tratar de responderles algunas, ¿sí? Por ejemplo, ¿es necesario que un coordinador sepa modelar? Esperemos que con el siguiente ejemplo puedan ustedes entenderlo, ¿sí? Y pues ya solamente me quedan un par de ejemplos y bueno, los voy a estar leyendo para cualquiera de sus preguntas, ¿sí? Quiero presentarles un primer ejemplo. Un ejemplo que es de la estimación de costos. Tengo muchísimas cosas para presentarles el día de hoy, pero bueno, voy a empezar por aquí, ¿sí?
Esta es la herramienta que nosotros conocemos, que se llama Revit, ¿sí? Con Revit yo puedo generar lo que se llama una estimación de los costos, ¿sí? Entonces, recuerdan, ¿no? Durante nuestro proceso, la estimación de costos es un proceso transversal. ¿Qué quiere decir? Que hay diferentes etapas en las cuales yo voy a poder generar mi estimación de los costos, ¿sí? Entonces, yo voy a abrir un nuevo proyecto y este proyecto lo voy a generar desde alguna determinada plantilla, ¿sí? Imagínense, ¿sí? Bueno, vamos a hacer papel de arquitectos clientes, ¿no? O de gerentes de obra en una etapa inicial, ¿sí? Entonces, de repente para el inicio de mi proyecto yo necesito solamente un esbozo, ¿no? Yo no necesito probablemente pues definir todos los muros, todas las columnas y demás. Entonces las herramientas nos dan sus propias herramientas, como una que se llama las masas, en las cuales yo puedo colocar una masa, por ejemplo, y esta masa lo que va a hacer es... lo que va a hacer es simular un edificio, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a generar aquí un edificio, ¿sí? Donde yo voy a definir, por ejemplo, la cara inferior, ¿sí? Esta cara inferior, ¿sí? Yo la puedo convertir en un volumen, ¿sí? Acá hay un botón que se llama crear forma, ¿sí? Y yo le digo que voy a crear una forma, ¿sí? Está un poco lenta mi computadora porque pues estoy haciendo muchísimas cosas. Listo, fíjense, ¿no? Entonces esta forma yo la puedo ir agrandando y la puedo ir modificando, ¿no? De repente, imagínense, ¿no? Muevo uno de los vértices, acomodo una de las aristas, ¿no? Y puedo, por ejemplo, ir a una vista totalmente superior, agarrar una de las caras y, por ejemplo, le puedo decir que le voy a generar una determinada rotación. Y listo, ¿no? Y tengo un edificio un poco raro que todavía puedo hacer crecer más. ¿Sí? Entonces, una masa es una herramienta volumétrica para la representación de la idea del diseño, ¿sí? Para arquitectos. Pero lo que sucede es que esta idea yo necesito empezar a esbozarla, ¿sí? Es decir, yo necesito que este proyecto, que voy a hacer crecer más, yo necesito que este proyecto probablemente lo que va a hacer es... en una vista lateral va a determinarse en diferentes niveles, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a generar niveles, ¿sí? Voy a empezar a generar niveles en mi proyecto, los cuales yo voy a necesitar cuantificar, ¿sí? Fíjense en el ejemplo. Tengo dos niveles definidos, un nivel 2, un nivel 1, y voy a empezar a generar más niveles, ¿sí? Y bueno, imagínense que mi proyecto o mi pequeña masa, ¿sí? Tiene múltiples niveles a los cuales va a estar susodicho, supuesto, ¿no? Por ejemplo, imagínense, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles, ¿sí? Este edificio lo que va a hacer es atravesarse por los niveles y generar suelos. Entonces se va a atravesar con el nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y yo voy a generar esos niveles que ustedes ven ahí, ¿sí? Imagínense, ¿sí? Y lo que voy a hacer entonces es que estos elementos, ¿sí? Estos elementos llamados suelos de masa, los voy a convertir en un suelo. Este y este, voy a crearlos como un suelo, ¿sí? Y me voy a dar cuenta de que cada uno de estos elementos, pues, tiene una determinada área, ¿sí? Entonces empiezo a utilizar las herramientas, ¿sí? Las herramientas son para usarse. En este caso, en la cinta de vista, lo que voy a hacer es generar una tabla. En esta tabla lo que voy a medir es el área de los suelos, ¿sí? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? En esta tabla yo voy a generar una medición, o bueno, una estimación de costos desde ratios de construcción, ¿sí? Una herramienta que tenemos son los ratios de construcción, ¿sí? Y yo puedo determinar por cada nivel, puedo determinar un uso para cada uno de los elementos y puedo tener el área del mismo. Fíjense, no he hecho nada más que dibujar algún par de cosas y tengo las áreas. Fíjense que mi proyecto es muy pequeño, ¿no? Lo que pasa es que lo he generado de una forma muy pequeña, ¿sí? Y por eso lo voy a modificar, ¿sí? Una de las características que hay aquí es que mis edificios, mis masas, se pueden modificar bastante, ¿no? Pero en este caso creo que me conviene volver a hacerlo, ¿sí? Lo voy a volver a hacer.
Aquí en masa y emplazamiento le digo masa in situ, edificio 2, y genero un determinado emplazamiento, ¿sí? Imagínense ya, de 20 por 10, para ya no hacerlo tan pequeño como hace rato. Imagínense que ese fuera mi edificio, ¿sí? ¿Sí? Imagínense que este fuera mi necesidad, ¿sí? Soy el arquitecto y estoy diseñando mi edificio y mi cliente necesita saber cuánto va a costar, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho hace un rato? Hemos atravesado el edificio, ¿sí? Hemos atravesado el edificio con los niveles, ¿sí? Selecciono este elemento y le digo que se cruce con todos los niveles que tenga en el proyecto. Wow, mi proyecto necesita más niveles aún, ¿sí? Entonces yo puedo generar muchos más niveles, porque ahora sí tiene muchos pisos. Ya me dio flojera ahora. Pero puedo generar muchísimos elementos, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que esta masa genere una intersección con esos diferentes elementos y va a generarse diferentes suelos, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es generar los suelos nuevamente relativos a todas estas caras que se han generado. Porque lo que estamos haciendo es hacer un costeo, ¿sí? Un costeo de mi proyecto. Y genero la creación de suelos. Si voy a mi tabla, recuerden que hace un rato hice una tabla que se llamaba estimación de costos por ratios. Entonces yo tengo los diferentes elementos y fíjense, ¿no? Tengo el área, ¿sí? Y yo puedo definir el uso de cada uno, ¿no? Por ejemplo, el primer nivel va a ser un lobby, ¿sí? Desde el nivel 2 hasta el nivel 4 van a ser ventas, ¿sí? Luego de aquí yo tengo ejecutivos, ¿sí? En el segundo nivel, en otro nivel, ¿no? Entonces yo puedo ir definiendo diferentes usos para cada uno, ¿no? Por ejemplo, aquí empiezan las gerencias regionales, ¿sí? Qué sé yo, gerencia regional, ¿sí? Y aquí tengo, qué sé yo, la gerencia general, ¿sí? Y pues puedo definir, ¿no? Aquí va a haber un auditorio, aquí van a estar, por ejemplo, la guardería, el lactario, pero cualquier cosa, lo que yo requiera. Y lo que sucede es que en Revit yo puedo generar nuevos parámetros, es decir, nuevas entradas. Y yo puedo generar uno que se llame ratio, ¿sí? Puedo generar un ratio que va a tener una unidad de moneda y que se va a agregar a los suelos, ¿sí? Y listo. Entonces lo que yo voy a hacer es agregar ese campo a mi tabla, ¿sí? Que se llama ratio. Y voy a empezar a definir, ¿no? Por ejemplo, en el primer nivel yo necesito el lobby a $550, ventas a $600, ¿no? Entonces todos los de ventas tienen un ratio de construcción, ¿sí? Los ejecutivos necesitan $750 por metro cuadrado, ¿sí? Gerencia general necesitan $950 el metro cuadrado, el auditorio a $450, ¿no? La guardería a $650, la gerencia regional $800, porque tengo datos históricos respecto de todo esto. Y aquí yo puedo definir que el formato que se va a generar es un formato de moneda, ¿sí? Y lo último que me queda es generar un campo adicional. Todos recordamos este símbolo, ¿no? Este símbolo es una fórmula. Yo puedo generar una fórmula, por ejemplo, que se va a llamar el costo estimado por nivel, ¿cierto? Y este costo estimado por nivel va a ser una divisa, por ejemplo, en la que voy a multiplicar el área por el ratio, ¿sí? Y fíjense, como Revit es un sistema físico, yo le doy a aceptar y me sale unidades incoherentes. Porque estoy tratando de hacer, ¿no? Dólares que sea igual a metros cuadrados por dólares, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es quitarle la unidad al área, ¿no? Y lo divido entre 1. Una vez que yo lo divido entre 1, me va a dejar hacer esto. Fíjense, y ahora tengo el costeo. Es decir, la multiplicación, como si fuera un Excel, ¿sí? Entonces yo le puedo decir si agrégale un símbolo y ponle la estimación y dame el total del costo de los costos estimados. De tal manera que si yo hubiera llenado mi tabla, yo sabría con las áreas
y con el ratio de construcción, ¿sí? Por piso, yo podría tener un valor de lo que vale mi edificio, ¿sí? Y no tengo que estar generando todo esto. Ahora me dirán, pues también lo puedo hacer en un Excel, claro que sí, ¿no? Lo que importa es que yo tengo una masa, ¿sí? Esta masa es también variable. Fíjense, yo le puedo editar in situ y puedo empezar a decir, ¿sabes qué? Pues este punto yo lo quiero más allá, ¿sí? Pues es decir, con 1.200.000 me alcanza. Entonces puedo empezar a cambiar. ¿Sabes qué? A ver, agarremos este elemento y pongámoslo más adentro, ¿sí? O ¿sabes qué? Este punto, hágalo, ¿sí? Imagínense, ¿sí? Imagínense, quiero hacer mi cambio de diseño. Le digo finalizar y mis suelos cambian, ¿sí? Lo que voy a hacer es seleccionar los suelos. Y los suelos tienen una opción que dice actualizar a cara, ¿sí? Vamos a fijarnos en el valor, ¿sí? El valor que yo tengo hasta el momento es 1.900.000, ¿sí? Y yo voy y selecciono todos los elementos, solamente los suelos, y le digo actualizar. Los suelos han variado, ¿sí? Y se han acomodado al nuevo diseño, ¿sí? Y mi estimación de costos ha cambiado, ¿no? Con este nuevo diseño ya no tengo 1.900.000, sino 1.800.000. ¿Cuánto me he demorado? ¿Sí? Si se dan cuenta, un arquitecto o un ingeniero de costos o un ingeniero de proyectos en la primera parte puede utilizar estas herramientas para generar la estimación de costos. ¿Para qué era este ejemplo? Este ejemplo era para que nos demos cuenta de que las herramientas han cambiado, ¿sí? Antes yo podía hacer esto con un Excel, ¿lo puedo hacer? Pues sí, muy rápido, pero la parte visual, ¿sí? Ayuda muchísimo a la venta del proyecto. ¿Y a qué? A que el cliente y el arquitecto y el ingeniero de costos estén todos de acuerdo en lo que se está generando. ¿Qué quiere decir? Que no solamente necesito, no solamente necesito que tengamos el valor, ¿no? Sino que sepamos a qué corresponde el valor, ¿sí? Entonces, las herramientas nos ayudan a generar estimación de costos en diferentes etapas del proyecto, ¿sí? Entonces, para la revisión, ¿qué quiere decir? La aprobación, para poder decir, ¿sabes qué? Este esbozo de proyecto pasa a la etapa de diseño detallado, diseño de múltiples especialidades, alguien tiene que estar de acuerdo y muy probablemente la estimación del costo, es decir, saber cuánto va a valer mi proyecto, sea uno de los hitos claves para continuar, ¿sí? Y ahora vamos a hacer otro segundo ejemplo, ¿no? Este siguiente ejemplo es la mejora del diseño mediante la coordinación, ¿sí? Hemos hablado de modelado, de colaboración, de coordinación, de supervisión, de revisión, ¿sí? Ahorita hemos visto cómo se puede modificar el proceso de la estimación de costos. Y ahora vamos a ver otro tema muy importante, que es el tema de la coordinación de un proyecto, ¿sí? Seguramente algunos reconocen uno de estos proyectos, ¿sí? Que ha sido muy importante hace algunos años, ¿sí? Y esta herramienta que ustedes ven aquí se llama Navisworks, ¿sí? Navisworks es una herramienta en donde se puede conjuntar la información requerida para construir, ¿sí? Ya no estoy en la etapa del esbozo, ¿no? Ya estoy en una etapa donde hay un diseño mucho más claro, ¿cierto? Entonces, en este diseño que ya está mucho más desarrollado, fíjense, es una piscina, ¿sí? Yo tengo en mi árbol, que quiere decir como mi explorador, tengo las diferentes etapas o las diferentes partes de esta piscina, ¿sí? Por ejemplo, tengo el roof, que es el techo, ¿no? Y yo lo puedo ir ocultando, ¿sí? Fíjense, tengo un techo arquitectónico, ¿sí? Tengo la piscina, que la puedo ir ocultando, tengo la arquitectura, que la puedo ir ocultando, tengo las instalaciones, que las puedo ir ocultando. Y estas son las estructuras de concreto armado, ¿no? Que sostienen el techo, que sostienen las graderías, que sostienen los diferentes elementos de mi proyecto, ¿sí? Entonces yo puedo ir revisándolo, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos planos creen ustedes que era este proyecto? ¿Sí? ¿1? ¿2? Eran cientos, ¿no? Supongo que no es tan difícil darnos cuenta de la cantidad de información que podemos tener aquí. Y lo que yo voy a hacer es ocultar las estructuras, ¿sí? Y solamente voy a encender la parte MEP. La parte MEP es la que relaciona a las mecánicas, eléctricas y plomerías, ¿no? Y para una piscina estoy seguro que podemos imaginar la cantidad de especialidades que debe de tener, ¿sí? Fíjense, y aquí tenemos las cantidades de especialidades que tengo en este proyecto, ¿sí? ¿Para atender qué cosa? Para atender a mi pequeña piscina, ¿no? Que es una piscina olímpica que todos de repente hemos visto en la televisión, ¿sí?
Entonces aquí están las estructuras y con las estructuras yo puedo transparentar las estructuras y darme un poder nuevo, ¿no? Que es tener vista de rayos X. Puedo tener la arquitectura y con la arquitectura la voy a colocar en un color, por ejemplo la voy a poner muy clara y también le voy a dar una determinada transparencia y yo puedo empezar a revisar mi proyecto, ¿no? Fíjense, ¿no? Voy a apagar las estructuras, bueno, no voy a apagar nada, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿no? Entonces puedo empezar a revisar. Aquí tengo un baño, ¿sí? Bueno, en realidad no se hace nada fácil, ¿no? Aquí tengo un baño, aquí tengo diferentes elementos y puedo ir revisando lo que se necesita. Pues de repente ir a un proyecto tan complejo no sea lo mejor, ¿sí? Vámonos a un proyecto un poquito menos complejo, como una clínica, ¿sí? Aquí les voy a mostrar una pequeña clínica, ni siquiera tan pequeña, ejecutada por COSAPI, ¿sí? Por favor, espero que no nos cuelguen por estar presentándolas. Va a ser con todo y el afán solamente de académico, por favor, ¿sí? Aquí están las estructuras de esta clínica, ¿sí? Yo tengo muchísimas herramientas para poder revisar las estructuras, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo generar un plano de recorte, ¿sí? Que tiene una alineación de un plano 1, por ejemplo... que va a ser de un plano frontal, ¿sí? Y fíjense, ¿no? Yo puedo empezar a revisar cómo está mi proyecto, ¿sí? Y puedo entenderlo, ¿no? Solo este proyecto de estructuras debe de ser alrededor de 30 o 40 planos, ¿sí? Y con el proyecto y con unas determinadas herramientas, por ejemplo, ponerle a un plano superior, yo puedo empezar a revisar cómo está mi proyecto, ¿no? Y puedo revisarlo desde los cimientos. Y puedo empezar a revisarlo, ¿sí? Pero de repente... en el tema de la revisión, no es tan complicado solamente revisar las estructuras, ¿no? Yo podría hasta entrar y dar un paseo y empezar a revisar mi proyecto por dentro, ¿sí? Pero de repente la complicación de la construcción el día de hoy es las instalaciones mecánicas, las instalaciones sanitarias, las instalaciones de agua contra incendios, las instalaciones de comunicaciones, las grandes bandejas que tenemos de gases medicinales, instalaciones eléctricas y pues muchas más. Entonces, lo que yo necesito es esa información para tomar decisiones y encontrar problemas, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que yo requiero seguramente es tener esta información a tiempo, ¿no? Antes de construir y poder pasar a resolverlo, ¿no? Poder pasar a encontrar los adicionales y encontrar problemas, como por ejemplo este que estoy viendo aquí, ¿sí? Creo que podemos darnos cuenta de que aquí hay una interferencia, acá hay otra interferencia, lo voy a poner en azul, para que se note más. Sí, ahí hay una interferencia, hay diferentes lugares donde yo tengo problemas. ¿Por qué? Porque cada uno de los especialistas ha asumido que va a ir solo, corre solo, ¿no? Cuando tú le das el diseño al del agua contra incendios, él asume que no hay nadie en el plenum, ¿no? En el espacio del cielo raso. Si tú le das al aire acondicionado, él asume que va a ir solo, que va a ir primero y que nadie va a chocar con ellos. La realidad es distinta, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos los diferentes diseños, podemos empezar a conversar en una etapa de diseño acerca de lo que se debería de hacer. Entonces, la coordinación de modelos BIM, que es una parte de la revisión de un proyecto, requiere que nosotros entendamos que estas herramientas nos pueden ayudar a mejorar el diseño, identificando problemas que de otra manera generarían retrasos y sobrecostos en la construcción, ¿sí? Y ahora vámonos a un caso más específico aún, ¿sí? Un caso más sencillo también, para que podamos entenderlo de repente de una manera más sencilla, ¿sí? Una vez me tocó colaborar con el equipo de una empresa arequipeña que se llama Carmen Inmuebles y pues nos entregaron los planos de un centro comercial, ¿sí? Esperemos que también nadie nos moleste por la presentación de este proyecto con el único fin académico y de compartir información. Entonces se tenía que hacer un locatario. Un locatario es el espacio que se contrata dentro de un centro comercial para la implementación de una tienda, ¿sí? Y por ejemplo, en este caso, se generaba el sistema del aire acondicionado, ¿sí? Y se nos pedía modelar. Fíjense, ¿no? Fíjense, esto es precisamente lo que se tenía que sostener en el techo, ¿sí? Una vez modelado, pues aquí tenemos tres especialidades, ¿no? Las estructuras del centro comercial, el agua contra incendios y el aire acondicionado. Y bueno, los que han estado en un centro comercial saben que esta parte que estoy señalando, que es la cubierta, es un tema endeble, ¿sí? Por lo general es una estructura súper sencilla en la cual yo no puedo apoyar, por ejemplo, equipos que pueden llegar a pesar más de 1 tonelada.
¿cierto? Porque debajo yo tengo seguramente celosías en los cuales no tengo muchísimas restricciones, ¿no? De repente, si han visto un contrato de intervenciones en un centro comercial, se dan cuenta de que uno no debería de tocar las estructuras que afectan a todo el centro comercial, ¿sí? Pero yo tengo la necesidad de que mi aire acondicionado circule el aire de la cocina y de los diferentes comensales que yo tengo. Entonces, existe un tema contractual, ¿cierto? Entonces, lo más importante, de repente, una de las cosas que se identificó a la hora de modelar es que estas estructuras no tenían un soporte, ¿cierto? Esta línea que ustedes ven aquí en rojo ni siquiera existía, ¿sí? O sea, ni siquiera estaba esto. ¿A qué me voy? Me voy al tema de que los especialistas dibujan su diseño, ¿sí? Y asumen cosas, ¿no? Como por ejemplo de que va a haber un lugar donde se va a sostener. Pero en realidad, esta estructura de sostenimiento que ustedes ven aquí en rosado no existía. Y ustedes saben que esto es algo parecido al policarbonato, pero mucho más duradero, que tampoco tiene la capacidad de soportar este tipo de elementos. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer intervenciones, ¿cierto? Intervenciones para las salidas, intervenciones para el soporte, y todo esto es mucho más fácil de entender en un modelo. ¿Qué quiere decir? En el plano, pues fíjense, no solamente en este plano yo de repente tengo 3 o 4 o 5 piezas, ¿cierto? 3 o 4 o 5 partes, ¿cierto? Pero en el modelo, pues yo me doy cuenta muy rápidamente de los problemas que puedo llegar a tener, ¿sí? Y en el modelo, además, yo puedo generar diferentes procesos posteriores para poder encontrar los lugares donde se van a intervenir, ¿sí? Entonces yo puedo encontrar las intervenciones y puedo decir, oye, esto no es una interferencia, sino es un lugar donde la cubierta tiene que ser abierta e intervenida. Si a alguno le ha tocado trabajar en retail, uno de los requisitos más grandes que van a hacer es la prueba de agua, ¿no? Si están en el último nivel, ¿no? Tienen que probar que esto cuando llueva no traspase. Perfecto, yo puedo generar planos respecto de todo esto y puedo encontrar lugares donde, por ejemplo, mis estructuras, mis bajantes mis conductos están chocándose con los elementos, ¿no? Entonces yo puedo encontrar lo que se llama detección de interferencias, ¿no? Para encontrar estos problemas de una manera más automatizada. ¿Qué quiere decir? Que a cualquier escala que tengamos nosotros un proyecto, los modelos nos van a ayudar a revisar la integridad de esta información, porque la información puede ser muy técnica, pero al final se trata muchísimo de las interferencias volumétricas espaciales que existen, ¿sí? Cosas que no podemos ver en un plano, porque un plano es simplemente líneas, ¿no? Líneas y hatch a lo mucho, ¿no? Entonces, pues un buen ingeniero con mucha experiencia reconoce y ve esto y pues en dos minutos no necesita ni el modelo, ¿cierto? En su cabeza tiene el modelo, un ingeniero, un zorro, como diríamos, ¿no? En el argot tradicional, no necesita de los modelos probablemente. Pero el equipo de obra son muchísimas personas y no solamente una, ¿sí? Son muchísimos stakeholders, participantes del proyecto, en los cuales tiene que ver el revisor municipal, el arquitecto, el dueño, el personal del centro comercial, que muchas veces no entienden de los planos. Y si les entregamos un plano, te van a decir aprobado, ¿no? Ven mañana a instalar. Y no entienden la gran magnitud de los cambios que como ingenieros tenemos que plantear e inmiscuir en el proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Para poder entregar un proyecto y decir esto está listo para construir, los modelos nos ayudan a identificar estos temas y compartirlos y llevárselos a los diferentes participantes del proyecto. Entonces, la coordinación espacial, la coordinación 3D, es una de las etapas de la revisión interna, ¿no? Dentro del proyecto yo lo voy a empezar a revisar. ¿Para qué? Para que luego podamos llegar a otras etapas, ¿no? Como las etapas de la revisión o la supervisión y ver nuevamente los objetivos que teníamos planteados. Listo. Espero que hayan entendido un poquito de mi parte, en la cual estoy hablando un poquito de los procesos, de la importancia de la coordinación, de la revisión. Y ahora sí le voy a pedir a Luciano que se conecte con toda su pantalla para poder continuar. Luciano, por favor. Ya, ok. Por favor, estamos a la espera de sus consultas, preguntas que puedan llegar a tener. Estamos revisando el chat, ¿sí? De las cosas que ustedes tienen ahí. ¿Sí? Dale, Luciano. Sí, ¿me escúchame? Sí. Dale.
Ok, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. A mí me toca una parte de la parte teórica, por así decirlo, y un poco de revisión una vez que ya tengo los modelos. Como comentaba Cristian, ¿no? Tenemos que tener siempre unos objetivos, ¿no? Y uno de los primeros es, ¿por qué revisamos, no? ¿Por qué revisamos un proyecto con BIM? La respuesta ahí está bien clara, ¿no? Es asegurar que sea pueda construir, o sea, que sea construible, que es uno de los objetivos, ¿no? De nada sirve tener un bonito proyecto que ya se acabó a tiempo, o que esté ya licitado, inclusive haya ganado la buena pro y todo eso, si no es construible, ¿no? Como comentaba ahí con los procesos en el ejemplo de Revit que hizo, ¿no? Esa es una de las funciones que debe tener, un objetivo. El otro es porque, o sea, cuándo saber que un proyecto está listo, ¿no? Cuando cumplió una etapa definida, ¿no? Ya sea en la parte de preinversión, inversión o posinversión, ¿no? Dependiendo de ello, ¿no? Si también es una factibilidad o un perfil, o es un expediente técnico, o una ejecución de obra, dependiendo, ¿no? Entonces, cuando ya cumplió su etapa. Eh, ¿Y qué vamos a revisar en esas etapas? ¿Qué revisamos? Revisamos el modelo, ¿no? El modelo, como vieron hace un momento, es lo primordial en un proceso BIM, ¿no? ¿Para qué? Para podemos revisar métricas, podemos revisar los diseños que tiene cada especialista, ¿no? Todo eso, todo un diseño está plasmado en un modelo y el cual tenemos que revisar, ¿no? Ya sea el coordinador o ya sea el supervisor o revisor, con el nombre que le podamos encontrar en diferentes entidades públicas o privadas. Dime, ya. Ujú. Disculpas, hemos tenido un pequeño problema con la reunión. Ya lo retomamos. Mil disculpas con todos. Sí, retomamos en un segundo, por favor. Mil disculpas por la interrupción. Está cargando un ratito. Sí, sí. Sí, hemos tenido un pequeño problema con la sesión. Ya lo vamos a retomar. Mil disculpas con todos. No carga. Sí, no carga. Ya sé que estoy con el internet de mi celular. Espera un segundo, un segundo. Se salió. Ahora sí, ya está. Ya entré ya. Ya, dale, dale. Comparte la pantalla, por favor. Listo. Mil disculpas con todos. Ha sido un pequeño problema con la sesión. Listo, Luciano, adelante. Sí, retomando, ¿no? Como les comentaba, hay que definir estos objetivos, y el más importante no es asegurarnos que el modelo esté completo también, es como es parte de la revisión, y lo vieron en los ejemplos. Ahora, vemos que existen estos ámbitos dentro del BIM, ¿no? Y dentro de ello está el entorno común de datos, que puede ser físico o virtual, ¿no? Y uno de ellos es revisión, ¿no? La revisión de la información. Esta revisión, pues la tenemos que hacer ya de manera como un acompañamiento, ¿no? No la podemos esperar a que el proyectista o diseñador o el cadista llegue el día 30 o el día cada, no sé qué entregable que tenga que presentar, ¿no? Recién esperar esa data y empezar a revisar, tomarme mis 10, 15 o 20 días que me dé la entidad para revisar
y después emitir mi pronunciamiento si está observado o aprobado. Entonces, y así acumulas entre 5 o 6 entregables, o 7 que tengo un proyecto de gran envergadura, y ya te comiste como año y medio, ¿no? Entonces, ese problema o ese tiempo que hemos tenido es lo que alarga los expedientes y eso también hace que no ejecutemos obras. Entonces, eh, es un papel muy importante la revisión, ¿no? Por más que el proyectista, los apoyos que sean cadistas o modeladores, le pongan todas las ganas de desarrollar a tiempo, la revisión también es la parte que fundamental para aprobar y pasar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, como comentaba Cristian, ¿no? ¿Dónde hacemos esas compatibilizaciones de especialidades? Pues una de ellas puede ser ya la sesión AIS, ¿no? En la cual hacemos el planteamiento, ¿no? Tenemos que también identificar los problemas. Y a una sesión AIS ya voy con todos mis RFIs encontrados. No quiere decir que en la sesión voy a encontrar recién las observaciones o los conflictos. Yo mediante el proceso de modelado ya encontré todos esos RFIs, ya los identifiqué, ¿no? Si son de diseño o son de modelado o simplemente son algunos lapsos, ¿no? Como comentaban. Entonces yo con esos RFI ya detectados que son por diseño, recién voy para mi sesión AIS donde va a estar todos los involucrados, los que toman las decisiones, que puedan, ¿no? salir con el objetivo cumplido que es ¿no? la toma de decisiones, ¿no? En una sesión ahí está lo que les comentaba, ¿no? Tener los participantes interesados, los que toman las decisiones, la decisión, no todas las sesiones ahí son las mismas, ¿no? Cada una va a tener un enfoque, un objetivo, porque no es lo mismo una sesión de un hospital o lo de una aprobación de un expediente o la aprobación de una prefactibilidad de un perfil o la aprobación también de una carretera, una presa, un puente, ¿no? Cada uno es particular, entonces igualito, ¿no? Cada sesión también va a ser particular dependiendo del proyecto. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de unas 3 pantallas, ¿no? La facilidad de poder visualizar todo nuestro proyecto, ¿no? Tú puedes ver ahí que en una de ellas están poniéndote el modelo, en la otra te están poniendo la parte 2D, que ahorita como estamos en la etapa de transición todavía se está dando, ¿no? Te presentan en el CAD y uno tiene que estar levantando en 3D, ¿no? Con una herramienta BIM. Y también tienes ahí los reportes, ¿no? De los RFIs que uno va encontrando en el proceso modelado y lleva para poder resolverlo, ¿no? Entonces, mínimamente puedes tener dos, ¿no? Con una se te va a hacer un poco muy complicado de utilizarlo. Lo mismo pasa cuando uno desarrolla un modelado, ¿no? Mínimo recomiendan 2 pantallas. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a optimizar el tiempo, ¿no? Si uno toma o cuenta cuántos segundos te toma en minimizar una pantalla, volver a abrirla otra vez, regresar, y a veces tienes, no sé, 10, 20 pantallas abiertas, encontrarla. Entonces, parece mentira, ¿no? No se da cuenta, pero esos segundos suman ahí, sácalo por semana, siquiera tienes como 1 hora, hora y media o 2 horas de que pudiste haber avanzado algo de tu proyecto, ¿no? No quiere decir que no estés haciendo nada, sino el detalle es que seas más óptimo en tu proceso de elaboración de tu expediente o lo que estés desarrollando. Tenemos los mecanismos de revisión, ¿no? ¿Qué mecanismos usamos? Eh, en un modelo que nos permite visualizar, ¿no? Nos permite visualizar la idea o el diseño del proyectista, ya sea arquitecto, ingeniero, de las diferentes especialidades, civil, sanitario, eléctrico, ¿no? Electrónico, mecatrónico, mecánico eléctrico, todas las ingenierías que existen, mediante un diseño de un modelado en 3D, ¿no? Te permite visualizar eso y entenderle cómo está proyectando su diseño, ¿no? Entonces, eso te permite visualizar tu mecanismo de proceso del proyecto, ¿no? Si tú ves un plano de instalaciones de hace, no sé, 10 años, ves simplemente puras líneas, ¿no? Y eso siempre nos dicen, ¿no? Acá veo puras rayitas, ¿no? Puras líneas nomás. El sanitario, unas cuantas rayitas, al electricista igual, ¿no? Veo bolitas y curvitas y eso no sé qué significa, ¿no? Una persona que no sabe leer plano no te va a entender, o los obreros también a veces, ¿no? No te entienden si va en el techo o va en el piso, ¿no?
Ahora me pueden decir, no, pero tienes que tener personal calificado. Sí, está bien, tienes que tener personal calificado, pero un modelo te ayuda a tomar o visualizar o transmitir todo lo que puedas querer proyectar, ¿no? Eso te ayuda bastante. También en un modelo tienes que controlar la estructura de la, de la información. Como puedes visualizar aquí, ¿no? Tienes cada especialidad está en orden y cada tiene la terminación del proyecto, ¿no? El que mostró hace un momento Cristian, ¿no? Sus terminaciones es RM, ERM, ¿no? Todos son RM, RRM, ¿no? Y te por especialidad, ¿no? Arquitectura, sistemas, instalaciones sanitarias, ASI, CCTV, entonces todas las especialidades están ordenadas, ¿no? Tengo que tener un orden de acuerdo a lo que yo voy desarrollando. De nada me sirve usar un modelo y la información no está organizada. Entonces los involucrados no me van a poder entender, no voy a poder tomar decisiones rápidamente, no voy a encontrar la información que yo necesito. También tenemos, dentro de esta estructuración de todos los archivos, ¿no? Con los nombres, también tenemos internamente. Sucede a veces, ¿no? Que mayormente cada especialidad desarrolla su modelo, pero cuando tú visualizas el orden, el navegador de proyectos de cada especialidad, encuentras un desorden, ¿no? Hay veces le dicen a nivel 1, otros le ponen piso 1, otros les ponen 0, 1, piso 1, entonces tienen diferentes nomenclaturas, ¿no? No ha habido una coordinación, no ha habido un acompañamiento también de la revisión, porque eso te ayuda a la revisión, porque si no vas a estar adivinando a qué piso pertenecía, por más que tengan una data ahí, ¿no? O te entreguen una leyenda. La idea no es tampoco que estés haciendo un retrabajo, ¿no? Cuando tú utilizas la metodología bien o herramientas bien. La idea es optimizar procesos, ¿no? Si tienes 5, capaz puedes hacerlo en 4 o en 3, ¿no? Simplemente con organizando la información. Y eso es lo ideal, ¿no? Optimizar el tiempo y poder llegar al objetivo que nos trazamos, ¿no? Entonces, para realizar todas esas funciones, tenemos las herramientas, ¿no? Los programas, ¿no? De revisión. Tenemos una gran variedad de programas, ¿no? Aquí hemos puesto algunos, ¿no? Pueden ser cuando estás realizando el proceso de modelado, como también después de terminado pasar a otro programa y te ayuda a revisar. Por ejemplo, la mayoría conoce a Revit, ¿no? Dentro de Revit tú puedes modelar y puedes revisar, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Justo el ejemplo que mostró Cristian, aquí está en Revit, ¿no? Eh, yo lo tengo acá también, ¿no? Aquí está, ¿no? Pero está en Revit. Entonces, yo acá dentro soy el ingeniero o el arquitecto, estoy desarrollando mi especialidad y tengo que, antes de pasar ya a las sesiones o reuniones, como lo llaman en sus entidades, tengo que revisar que esto esté conforme de acuerdo a lo que están los diseños, ¿no? Que no haya error de modelado. Un error de modelado no es un error de diseño, son cosas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo voy a detectar errores de modelado, ¿no? Acá tengo errores de modelado, avisos que me están dando. Hay cosas que sí tienen que dar porque son procesos constructivos, pero hay cosas que no. Y cada uno me va a mostrar, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Me dice acá el muro 1, el suelo también. Y lo bueno es que está identificado. ¿Qué quiere decir? Que cada elemento tiene un código. Ese código es como su DNI. Aquí tengo mi ID y aquí hay otro ID. Entonces, y asumiendo que dice que es el suelo y el otro es el muro, imagínense que fuese este muro, ¿no? Que fuese este muro y que tenga ese código. Entonces yo automáticamente, este modelo puede ser más grande todavía, y con el ID encuentro rápidamente el elemento que está haciendo que no está correcto. Entonces, esa es la idea, ¿no? Revisarlo antes de pasar a la detección de interferencias, antes de pasar al NAVIS, ¿no? ¿Por qué? Porque esto y aquí son errores de modelado. El que tiene que chequear el coordinador, ¿no? Para que pueda pasar recién a la detección de interferencias por diseño, que es lo que mayormente nos demoramos en solucionar, ¿no? En dar respuesta, ¿no? De que esto esté movido, desfasado, ese no es un error de diseño, es un error de modelado o un lapsus que ha sido en la proyección nada más, ¿no? Que lo puedes solucionar sin necesidad de estar usando
otro programa, ¿no? Es dentro de este programa, nada más, el programa nativo el que fue creado. Igualito es en Tecla, en ZIP, en diferentes programas que existen de modelado. También tenemos, ¿no? Otro programa de revisión que es el Design Review. Este programa, ¿no? Es gratuito, tú los descargas como un PDF, ¿no? El único detalle es que funciona con DWFX, el que está aquí, ¿no? Lo voy a mostrar. Tú agarras tu modelo, exportas, no vas a formar en AutoCAD, sino en DWF o WFX. Ese formato te permite reconocer en este programa, el Design Review, y se convierte como un PDF en que tú puedes revisar un plano, ¿no? Lo mismo que haces con un lapicero, lo tienes acá, ¿no? Tienes ahora hacer unas nubes, ¿no? Y una llamada, una incidencia. Puedes hacer un garabato, ¿no? Cerrar así manualmente. Puedes poner, medir también, tienes para medir. Y desde aquí ya está, ¿no? Entonces estás revisando digitalmente, ¿no? Puedes poner tu sello de aprobado para revisión, no tiene escala, rechazado, ¿no? Rechazado qué día, ¿no? Entonces puedes poner aprobado y no, te vas a tener con aprobado, y ya está, y lo guardas. Y lo puedes mandar por correo, Drive, ¿no? U otra plataforma. Entonces, tienes varios programas para revisar. El que le sigue es el Navis. Bueno, del Navis ya no puedo hacer muchos ejemplos, ya lo vieron hace un momento, ¿no? Les mostró tres, el cual te ayuda a detectar interferencia, hace simulación 4D para ver las programaciones, ¿no? Con una simulación, el famoso 4D, ¿no? Similares a este de Autodesk tenemos aquí, ¿no? El Solibri, tiene similares funciones, y el otro es el Simcro de Brainline, ¿no? Entonces, estos tres tienen las mismas o similares funciones, ¿no? Como cada programa, ¿no? Siempre tiene una herramienta puntual que la caracteriza y la que tú puedes utilizar, ¿no? No todos los programas son lo mismo, ¿no? Cada uno es más fuerte en algo, pero hacen similares funciones, que es la de división de interferencias y hacer la simulación 4D, eso sí las tiene, ¿no? Synchro, Solibri y Navisworks. Ahora, el más usado ahorita, justo por la etapa de la cuarentena, es este. Bueno, yo lo estoy usando, en mi equipo de trabajo, en mi oficina también lo está usando. ¿Por qué? Porque esto tú lo puedes hacer en tiempo real, o sea, puedes trabajarlo en la nube, ¿no? En el 2060, este es el DOCS, en que yo realizo mis observaciones similar al Sun Review, pero esto ya está quedando grabado en la nube. Entonces, el proyectista puede visualizar estas observaciones, no necesita reunirnos de manera física o presencial para poder yo transmitirle todas mis observaciones. Simplemente yo desarrollo, acá creo mis incidencias y le llega un correo. Le llega un correo, le llega estas observaciones por su usuario, inclusive le dice la hora y la fecha y con el segundo que yo le he realizado y quién lo ha realizado. Y yo estas observaciones, cuando él me las devuelve, con el mismo nombre ya corregido, se graba la versión siguiente. Entonces no hay ese problema que existía, ¿no? De versionado. Aquí no le ha pasado en su oficina que tiene una red donde guarda su data y de ahí, ¿no? Y coges una información que era de hace una semana o de hace 20 días, ¿no? A veces sin querer pasa y coges esa data y te lleva problemas, ¿no? Que yo estaba en la red, o por qué no me avisaste, o te mandé por correo, nunca lo viste, o sea, diferentes circunstancias que te puede pasar, ¿no? O no tenía internet, no podía visualizar, en cambio esto tú lo puedes saber, como dice acá, ¿no? O como ves la imagen en tu celular, en una tablet, en tu PC, entonces no hay ese pretexto de que no tuve tiempo de visualizarlo, ¿no? Y calza justo ahorita en estas circunstancias que estamos pasando, ¿no? Que puedes hacer tu trabajo o el famoso teletrabajo, ¿no? Que te ayuda a desarrollar y continuar con esto y las cosas no se detengan. Eso es lo más importante, ¿no? Que nosotros como ingenieros
siga y no tengamos un retraso, al menos en la parte de expediente, ¿no? En obras sí está un poco complicado. También de la parte de Construsoft está lo que es el Trimble, ¿no? Lo mismo, pero es de otra marca, ¿no? Que desarrolla las funciones, las interferencias, como puedes transmitirlo en tiempo real. También trabaja con IFC, al igual que lo otro, entonces son sus equivalentes, pero es de otra, ¿no? De otro, de Tecla, del grupo de Tecla, este Trimble Connect, que el otro es de Autodesk. Ya cada usuario elige, ¿no?, con qué plataforma trabajar. Lo que sí ya se acomoda también a lo que tú tienes en tu entidad, ¿no? No te pueden obligar a usar una u otra, porque depende también del acuerdo interno de las instituciones como trabajo. A ver, creo que sí, esas serán las herramientas. Creo que ya nos pasamos la hora. Cristian, no sé si ahora preguntas. A ver, por favor, las preguntas, vamos a ir leyendo algunas de las consultas que hay. Por ejemplo, la mayoría de las preguntas dice, ¿no? Johan hace una aclaración, ¿no? Dice, para iniciar un proceso en BIM se genera programación inicial. ¿Qué software se usa para tal fin, no? Eh, por ejemplo, en mi experiencia, para hacer la primera programación, solamente se genera un listado de hitos, ¿no? Para mí, en los proyectos privados, lo único que genero es una lista de los hitos, ¿no? Le digo, o sea, tal día se va a hacer una revisión de estos especialistas que puede ser simplemente usado en un Excel, ¿no? Además, los hitos son muy sencillos en la planificación de un proyecto BIM, ¿no? El contenido ya se hace mucho, muy complicado, ¿no? No sé, Luciano, si tú quieres complementar en cómo haríamos ese proceso. Claro, lo ideal es hacer un flujo de trabajo, ¿no? Hacer tu mapeo de procesos, Sí, sí. definir tu objetivo y en función a ello, ya pues dependiendo en la etapa que te encuentras, utilizar un programa, ¿no? Si estás en etapa de preinversión, podrías usar, no sé, Formi, SketchUp, InfraWorld, dependiendo también, ¿no?, si es infraestructura o edificación. Entonces va a haber muchos factores que te van a ayudar a decidir qué programa utilizar. Decirte que este programa te sirve para todo, pues es mentira, ¿no? Existen como 300 y cada día sale uno más, entonces es imposible decirte que uno te va a servir para todo. Muy bien, tenemos otra consulta de Renato que dice, entonces, el coordinador del proyecto, ¿a qué nivel debería de tener conocimientos de modelado y qué especialidades de prioridad? Tú primero, digo Luciano. Sí, mira, el coordinador no tiene que ser necesariamente un experto en modelar. Lo que el coordinador tiene que saber qué herramientas existen, ¿no? Y qué funciones hacen con ese programa, ¿no?, o esa herramienta, ¿no? O sea, Revit, ¿para qué me sirve? A modelado, ¿ok? Robot, ¿para qué me sirve? Para hacer cálculo. Él no va a ser un especialista en desarrollar como cálculos con robot o detectar interferencias con algo. Él sabe exactamente qué función tiene ese programa, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Porque imagínate, como te comentaba, puede haber 300 programas y nunca vas a terminar de aprender todos esos 300 programas. Lo que sí puedes es llegar a enterarte para qué funciona cada programa y el momento que tienes una situación, saber qué decir, este programa me ayuda a solucionar este problema. Sí, yo coincido también, ¿no? No, un coordinador de proyectos BIM o un supervisor no necesariamente tiene que ser un experto en modelado, ¿no? Pero tiene que entender cómo las herramientas ayudan a mejorar los procesos, ¿no? Es decir, a ahorrar tiempo o a ahorrar dinero en la generación de un resultado, ¿no? Por ejemplo, los metrados, ¿no? ¿Qué herramienta voy a utilizar para los metrados y cómo debería de metrar, ¿no? ¿Qué características debería de tener mi planilla de metrados dentro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿y qué especialidades de prioridad debería de tener, no? El otro día me hicieron esa pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la especialidad principal o idónea de un coordinador de proyectos? Definitivamente debería de ser un electromecánico, ¿no?
Porque un electromecánico tiene conocimientos de estructuras, tiene conocimientos de electricidad, tiene conocimientos de instalaciones mecánicas, dependiendo del tipo de proyecto. Me estoy refiriendo a un proyecto industrial o un proyecto de retail o un proyecto de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque las complicaciones en ese tipo de proyectos, pues seguramente van a ser de las especialidades. Pero imagínense que fuera una obra de infraestructura, por ejemplo, una bocatoma. Entonces, un ingeniero civil debería de ser el coordinador, ¿no? Porque el principal tema va a ser el movimiento de tierras, la estabilidad de los taludes y la parte de las estructuras de concreto. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, las especialidades prioritarias pueden cambiar. Entonces, hay que hacer un análisis de cada tipo de proyecto, ¿no? Sí, Eh, tienes razón. sí. Sí, como para acotar, no, sí tienes razón, porque imagínate fuese un proyecto netamente eléctrico, ¿no? Ajá, Ahí tendría que ser un ingeniero electricista, ¿no? ujú, No mandaríamos un sanitario, un arquitecto, un geólogo, ¿no? ¿Por qué? ujú. Porque no es netamente su especialidad, es electricidad, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo a ello también. Muy No bien. podemos tampoco decir a uno cada... Sí, así es. Ajá. Giovanna García pregunta, dice, ¿cuántas reuniones AIS deben de darse? ¿Es recomendable que todos los involucrados de todas las especialidades participen o también se puede dar reuniones de coordinación entre dos o tres especialidades? Eh, no es necesario que te llenes de 30, 50 personas porque no va a ser como uno, dos, que no vas a lograr tus objetivos, ¿no? Lo ideal, así como usa el, pues si te das cuenta cuando usas el Navis, te detecta entre dos especialidades, ¿no? Puede ser arquitectura con estructura, sanitarias con estructura, entonces lo mismo sería en las reuniones, ¿no? Lo ideal, ¿no? Uno quisiera ponerlos a todos, pero no vas a llegar a tus objetivos. Entonces puedes trabajar con dos o a lo mucho tres especialidades, ¿no? Para poder agilizar tus procesos y tus objetivos, ¿no? De nada te va a servir tener una sesión al mes y 50 personas o 30 personas que no vas a llegar a tus objetivos. En cambio, si tú puedes tener, no sé, una vez a la semana o interdiario, pero con diferentes especialidades, llegas a los 30 días y ya solucionaste todas tus interferencias. Muy bien. Y aquí hay otra pregunta de Gabriel, de Julio Bustos, dice, ¿no? Desde los planos en 2D se puede hacer la revisión en BIM. ¿Y cuánto es el tiempo que se demora aproximadamente para un edificio de 500 metros cuadrados, el área de terreno con 3 sótanos y 7 pisos? Está bien específico, ¿no? Ah, Ya, mira, como te comentaba, la plataforma BIM 360 te permite cargar esos planos que sí están en PDF y puedes revisarlos. ¿Ya? El detalle va a ser si tú los quieres después pasar a modelar, ¿no? Pero de que se puede revisar, sí se pueden revisar, teníamos en 2D, ¿no? Y lo pueden revisar y el proyectista lo ve en tiempo real y te soluciona y te responde en tiempo real nomás, y ya no quieres modelar también, ¿no? Es dependiendo, como les decía, es el objetivo que tú vas a tener, ¿no? ujú. Muy bien. Y bueno, la primera parte de la pregunta era, ¿no? Desde los planos en 2D se puede hacer la revisión en BIM. Claro, eso es lo que comentamos así. Ah, ya. Sí, Eh, Ya, Giancarlos Campos dice, ¿no? En caso de que se identifique una interferencia que provoque un cambio sustancial en un proyecto aprobado, ¿cuál es tu recomendación para no impactar en el cronograma de obra? no, eso ahí, lo que sucede es que estas reuniones o sesiones ahí tú las tomas mínimo, no sé, una semana o un mes antes, ¿no? Ujú, No vas a estar modelando a la par, ¿no? Porque se sobreentiende, si estás en proceso de construcción, ujú. ya ganaste una licitación y entonces ya ahí empezaron a modelar, ¿no? Entonces, lo ideal es que tú lo tengas antes de, ¿no? Antes que se inicie, no sé, una semana o 2 semanas antes que ejecutes esa partida. Porque recuerda que tú lo tienes días o 10 días que te respondan todas esas cosas, ¿no? Entonces, en el estado eso se agranda, porque si estás en un lugar que es recóndito, mientras que te llega la carta, los oficios y todo lo demás, y si no hay cuaderno de obra, entonces olvídate. En cambio, este proceso te ayuda a que tú veas antes de tiempo, inclusive un expediente nada más, ¿no? Ni siquiera va a pasar a obra. Entonces, lo ideal es eso, ¿no? Y bueno, la recomendación dice, ¿no? Que para no impactar en el cronograma de obra, ¿no? Depende del cambio, ¿no? Depende de la interferencia detectada, ¿no? Estás haciendo una pregunta demasiado técnica, ¿no? Tendríamos que
saber cuál es el RFI, cuál es la interferencia detectada, y más se va por un tema de habilidad, ¿no? De ver cómo podríamos subsanar el impacto en el tiempo de este tipo de elemento, ¿no? Pero cómo se subsana o cómo se mitiga todo eso, pues identificándolo lo antes posible, ¿no? Como bien ha dicho Luciano. Elio Peña pregunta, ¿en BIM se puede realizar el valor ganado, la curva S, etcétera? Eh, no tendrías que jalarlo a otro programa, ¿no? Ujú, ujú, Puedes usar Excel o puedes usar Project, jalando las métricas, ujú. ¿no? Yo eso es lo que he visto y lo que he utilizado. Sí. El BIM genera, o el modelo, básicamente es el alcance, ¿no? Ese alcance que se puede cuantificar en tablas de planificación o en una base de datos, ¿no? Esa base de datos la puedes llevar a otros softwares específicamente de planificación o de costeos, ¿no? Como pueden ser Excel, Project, Archimedes, Presto, y ellos hacen curvas S, valor ganado relacionándolo con el cronograma, ¿no? ¿Se puede? Sí se puede, pero no es en Revit, ni en Navisworks, ni en los software BIM, sino en herramientas tradicionales que leen la información desde el modelo, ¿no? Claro, Luego, por eso les decía que no todos los herramientas hacen lo mismo, ¿no? Cada uno cumple una función especial. ya, aquí hay una pregunta muy importante. Dice, en la etapa de elaboración del expediente técnico, ¿cuánto tiempo más o menos demora respecto a los proyectos convencionales? ¿Cuánto tiempo más o menos? Eso va a depender de varios factores. Si tú has implementado bien tu oficina BIM, si te han dado a tiempo los recursos, ¿no? Porque no solo es que empieces a modelar, porque tienes que tener este equipo, tus instalaciones, inclusive ya me dices que no lo hago in-house, sino lo subcontrato, que tus contratos salgan a tiempo, ¿no? Entonces que te den una meta presupuestal y todo eso, ¿no? Depende de varios factores. Ahora, el detalle no es que tú, a veces la mayoría piensa que usando BIM eh, voy a tener que gastar más o eso. El tiempo también de aprendizaje de tus especialistas, entonces tienes que evaluar varios factores, ¿no? Si tienes gente que sí domina, entonces sí vas a hacerlo en el mismo tiempo. Si estás recién en tu proyecto de piloto, por eso lo recomiendo la normativa, que hagas tu proyecto de piloto para que te quede un know-how interno y puedas tomar unos ratios de tiempo. Recuerda que todos los proyectos no son iguales. Cada proyecto, por más que lo hagan la misma entidad, es particular. Siempre hay algo que lo hace retrasar o que tiene una particularidad, el terreno, la ubicación geográfica, diferentes factores. Ujú. Muy bien, y yo les puedo traer una experiencia personal de la empresa en la que, bueno, las empresas en las que he laborado, que más vamos al tema privado, ¿sí? Mi equipo, pues, tiene alrededor de 4 o 5 años haciendo proyectos y hacemos proyectos privados principalmente. Últimamente hemos hecho públicos, pero llegado cierto momento nos dimos cuenta de que si diseñábamos sin pasar por la etapa 2D, pues como es obvio, nos vamos a demorar menos, ¿no? Y con un nivel de expertise, de conocimiento del tipo de proyecto, por ejemplo, nosotros nos dedicamos mucho al retail. Entonces, como nos dedicamos mucho al retail, a los centros comerciales, empezamos a diseñar mucho más rápido. Imagínense, ¿no? Un proceso de diseño que te dan, por ejemplo, 30 días, lo terminábamos en una semana, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente es nuestro expertise, ¿no? El expertise del equipo de trabajo mejora y simplemente puedes ahorrar muchísimo el tiempo, ¿no? Y en la generación de los presentables, en la obtención de las métricas y demás, ¿no? Entonces, por experiencia personal, el tiempo se puede reducir muchísimo, siempre y cuando las personas entiendan el flujo de trabajo, los hitos, la colaboración, las revisiones y muchísimas cosas más que pertenecen a cada tipo específico de proyecto. A ver, acá hay otra pregunta, ¿no? Dice Rafael Sánchez, dice, para hacer el proceso colaborativo de la coordinación, si se trabajara en tecla las estructuras, se puede hacer la unificación del modelo, las demás especialidades están en Revit, o todas las especialidades deben estar en el mismo software. No necesariamente, porque no puedes obligar a un especialista a utilizar una herramienta, ¿no? Por ejemplo, yo conozco estructurales que utilizan SATPro, otro utiliza SIP, otro usa Robot, y otro usa Tabs, y otro usa SAP. Y cada uno puede exportar en IFC y lo manda a la arquitectura para que pueda visualizar sus estructuras. Entonces es dependiendo de los especialistas, ¿no? Ahorita en los proyectos que estoy viendo, estamos viendo 10 proyectos y eso pasa, ¿no? Con los estructurales. Con los arquitectos sí hemos tenido más facilidad porque todos estamos usando Revit, pero en sanitarias igual, ¿no? Existen diferentes programas, ¿no? Entonces existe el formato IFC que
si bien es cierto, no te manda muchas propiedades, pero sí te permite visualizar como un PDF en 3D. Para poder detectar inferencias, sí es bueno, para eso, sí. Ujú. Aquí tenemos una pregunta muy difícil que dice, ¿no? ¿Qué características o requisitos mínimos debe tener un proyecto para poder lanzarse a una licitación pública? ¿Qué características? ¿Qué características o No, requisitos mínimos debe tener un proyecto para poder lanzarse a una licitación pública, ¿no? mm, características, bueno, todo proyecto tiene sus... eh, no entiendo muy bien la pregunta, pero me imagino será un proyecto para realizarlo en BIM Ujú. o lo tradicional. Bueno, yo creo que lo que trata de decir es que, digamos, si ellos son una unidad formuladora y terminan el ¿Ya? proyecto para poder pasarlo a la licitación para la construcción, ¿no? ¿Qué características debería de tener? Todo se basa, pues, en los TDRs, ¿no? En el sistema público tenemos las especificaciones técnicas, los términos de referencia y todo lo demás, ¿no? Que se va estableciendo, es decir, la planificación del proyecto, ¿no? En el sistema público, dicho sea de paso, recordarles que el siguiente sábado vamos a tener al ingeniero Guido Rodríguez aquí para hablar de BIM para obras públicas y él es el principal, de repente, escritor de TDRs para el tema público. Muchas de las licitaciones que ustedes ven en el CACE y con el tema de BIM, muchos se han guiado de los términos de referencia que ha escrito el ingeniero. Lo hemos invitado y aceptado gustosamente hablar de ese tema. De repente es uno de los mayores y mejores representantes del BIM público y pues lo vamos a tener el siguiente fin de semana y él seguramente nos va a poder hablar y nos va a hablar muchísimo de los TDRs, ¿no? Sí, Gabriela, ajá. un ratito para acotar algo ahí. Si se refiere a que tú desarrollas en bien y todo ello, al final ahorita no hay una ley que te diga que entregues un modelo. Lo que vas a entregar al final van a ser planos y metrados impresos tal cual. Ujú. Lo único que has hecho es mejorar tu calidad o optimizar procesos, ¿no? Pero el impresentable final sigue siendo lo mismo, ¿no? Planos impresos, firmados por los profesionales habilitados y tus mercados igual, ¿no? Todo ello. No ha cambiado todavía, no salió una normativa todavía. Ujú. Gabriela Cabrera pregunta, dice, ¿de qué manera cambia el papel de un ingeniero de calidad de un proyecto convencional como el de hoy en día a un proyecto que aplica BIM? Son cosas muy distintas, porque el otro es netamente de la metodología PIM y el otro es proceso de calidad de ejecución de la obra. Así es que vamos en ejecución de obra, ¿no? Ujú. Lo que está viendo el coordinador BIM, como dice, ¿no? BIM, está viendo los modelos, está viendo todos los procesos, ¿no? En cambio el otro sigue haciendo su trabajo, tal cual. No es una especialidad que va a combinarse con otra, ¿no? Es una aparte, es una especialidad propia que hay ahorita. Creo que aquí tenemos un comentario que hay que recalcar, ¿no? César Rolando Apaza dice, el ingeniero civil tiene todo el conocimiento, arquitectura, especialista en estructuras eléctricas, sanitarias, todo en sí hacemos. Yo creo que eso es un comentario bastante errado, ¿no? Nadie puede saberlo todo, ¿no? Nadie puede diseñar arquitectura, diseñar estructuras, diseñar eléctricas, sanitarias. Ejecutamos, sí, ¿no? Acompañamos el proceso de la ejecución, pero una cosa es entender cómo se construye y otra cosa es entender cómo se ha diseñado, bajo qué criterios y cómo debe de cambiar. Realmente el conocimiento es tan amplio, pero tan amplio que cada uno es una carrera de 5 años, ¿no? Yo creo que una de las cosas que debemos de ganar para poder aprender es la humildad, ¿no? La humildad de creer, de saber, de que tenemos muchísimo más por aprender. Y definitivamente una de las cosas con las que luchamos todos los días son con los todistas, ¿no? Los todistas son una de las cosas que más daño le hacen a la construcción, ¿sí? Y no es contra nuestro amigo César, sino en general, ¿no? Es un comentario en el que nos damos cuenta de que los mejores proyectos salen donde están los verdaderos especialistas que de verdad aportan a la mejor el proyecto. Yo no dudo de que nosotros, los ingenieros, aportamos a construir y a mejorar el proceso, claro que sí, pero no hay forma en que lo sepamos todo, ¿no? No, pues cada proyecto tiene su particularidad, como te comentaba, ¿no? A veces te piden certificación LEED y tiene que haber un especialista en LEED, ¿no? Un ingeniero, puede ser ingeniero o arquitecto que está capacitado para hacer esa certificación o apoyarte en ello, ¿no? Entonces, uno nunca lo sabe todo. Puedes entender a lo mucho, pero no estás capacitado ni habilitado para firmar eso, ¿no? Recuerda que todo esto se reduce a entregar un informe, un plano firmado y que valida y después si pasa algo ese es tu sustento, ¿no? El Muy, detalle es ese tampoco, ¿no? ujú.
Henry Santos hace una buena pregunta. Dice, buenas tardes. De acuerdo en su experiencia, ¿cuánto es el porcentaje aproximado en ahorro en tiempo y dinero usando Bing versus un proyecto tradicional? Un ejemplo de su experiencia. Luciano, tú en el tema público. Ahorita no tengo una data exacta, pues ahorrarte pues en lo que es a lo mucho un 10%, porque todavía estamos en la etapa de transición, no todos dominamos la herramienta, ¿no? Va a llegar un momento así, ¿no? El 2030, por ejemplo, todos ya tienen que saber, entonces ahí va a ser más rápido, tener más ahorro, no será en dinero, pero capaz en tiempo, ¿no? Entonces los procesos son distintos, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, tengo ahí una muy buena, una gran experiencia en el tema de cuánto se demora un proyecto Bing, ¿no? Por ejemplo, nos ha tocado hacer acompañamientos de proyectos que querían que la primera vez se haga más rápido. Eso es imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque la primera vez uno se va a demorar más. Porque una vez, es como si empezáramos a manejar bicicleta, ¿no? Nos vamos a caer una y otra vez hasta aprender. Lo mismo, ¿no? Hasta aprender a entender el flujo, la conexión, las ventajas, nos vamos a demorar más. ¿Cuánto más? De repente hasta 6 veces más, ¿no? ¿Por qué? Porque un plano eléctrico es una representación muy sencilla, ¿sí? Es un esbozo de lo que se quiere diseñar. Pero si tú quieres un modelo de construcción eléctrica, te va a tomar 6, 8, 10 veces más de tiempo que hacerlo, ¿no? De repente en la arquitectura ahorramos tiempo, de repente en las estructuras ahorramos tiempo, pero en las especialidades de donde están realmente los problemas en algunos tipos de proyectos, pues nos vamos a demorar más. Entonces, la primera iteración, es decir, la primera vez que mi equipo de trabajo va a hacer un proyecto bien, no vas a ahorrar tiempo. Definitivamente, ¿sí? Las siguientes veces vas a mejorar tu expertise hasta llegar el momento en que vas a equiparar y empiezas a mejorar tus propios procesos y acomodarle a una tipología de procesos. Y eso no va a mejorar si es que tú haces proyectos diversos, ¿no? Tienes que tratar de hacer los mismos proyectos y tu equipo puede mejorar. Y como ya les he dicho, el tiempo puede ser sustancial, ¿no? Desde un 10% hasta de repente la mitad del tiempo, pero depende de cada equipo de trabajo. Es una pregunta muy difícil, ¿no? No se ahorra tiempo, depende de las personas. Hay personas que lo hacen mejor que Mm, otras, hay coordinadores que lo hacen mejor que otros, ¿no? claro, lo que puedes mejorar es tu calidad de tu presentable, ¿no? De tu Definitivamente. entregable. Ujú, ujú. MW Peralta hace una pregunta. ¿No es indispensable que cada especialista utilice el mismo software para realizar su diseño? Ya hemos respondido eso, ¿no? No. No se puede No, obligar, ¿no? Ujú. Luis no. Efraín López pregunta, dice, en países como España y demás, ¿es requisito el BIM para elaboración de expedientes técnicos para obras públicas? Según experiencia, ¿cuándo creen ustedes que saldrá esto en nuestro país? Ya está, ¿no? En la normativa, ¿no? En el plan de competitividad ya lo dice, ¿no? Ya hay hitos marcados para poder establecer, ¿no? Ahorita, bueno, se ha parado un poco el plan B, ¿no? Porque estaban en todo el proceso de elaborarlo, ya habían hecho las contrataciones y todo eso, pero con esto de la cuarentena se estancó un poco, pero igual, ¿no? El 2030 es nuestra brecha para poder implementar Ah, sí o caballo. sí todo el mundo, ¿no? Ujú. Sí, sí o sí, ya el que no se haya capacitado, la entidad que no haya hecho proyectos pilotos, u otra forma de poder desarrollar bien, o universidad que no tenga en sus sílabos la metodología bien, entonces no va a poder ser competente y va a quedar relegada, ¿no? Sí, dentro de ese plan de la competitividad y el plan BIM que está dentro de eso, ¿no? El hito era que para el 2021 ya tendría que haber proyectos piloto en cada uno de los entes públicos, ya se llámese municipios, ministerios, gobiernos regionales. ¿Qué quiere decir? Que ya debería haber un proyecto piloto para el 2021, que es en unos meses, ¿no? Obviamente por la coyuntura seguramente se va a relegar y todo lo demás, y por las normativas y reglamentos que todavía no existen o no se han publicado, ¿no? Pero dentro del plan está que se iba a hacer el siguiente año, ¿no? Gabriela dice, sé bien que el papel de un ingeniero de calidad está más en la etapa de ejecución, ¿no? Le está respondiendo, ¿no? Para la estimación de costos y presupuestos, ¿qué software se usan en BIM? ¿Cuál? No te escuché. Para la estimación de costos y presupuestos, ¿qué software se usan en BIM? Ahorita los que se escuchaba es Arquímedes y Presto, ¿no? Son los que están ahorita liderando. Debe haber otros más, pero los más conocidos ahorita en América Latina son Presto y Arquímedes, ¿no? Ujú. Muy bien. Y aquí creo que una de las últimas dice, ¿a qué normativa obedece la revisión de proyectos BIM? ¿Qué normativa? Ujú. Eh, la revisión siempre está dando, si se uses bien o no uses bien, existe un proceso de revisión, ¿no?
le llaman revisor y les dan en la parte del sector público le dan un memo, le asignan la revisión de un proyecto. Entonces, obviamente, si es que tu equipo de proyectistas lo está haciendo con herramientas BIM, entonces tú te conviertes automáticamente en un revisor BIM, ¿no? La entidad te está facultando para poder desarrollar, entonces por eso existe la parte de capacitación. Ahora está en unos lineamientos de la normativa de la 242 del Ministerio de Vivienda, ¿no? Que ya está presentada, pero todavía no está aprobada, ¿no? Está en observación todavía, pero ahí te da uno en el anexo, te da unos lineamientos, ¿no? De qué desarrolla y qué no desarrolla, ¿no? Qué aprueba, qué solamente visualiza o qué elabora, ¿no? Pero la revisión siempre ha existido, ¿no? Como te digo, si lo haces con BIM, tiene que haber un revisor que sepa BIM, ¿no? Está Así. implícito ahorita. Ujú. Muy bien. Tenemos más preguntas. Aquí hay una de YouTube que me estaba olvidando de YouTube. Una muy importante, dice Imer Alfonso Ujú. Aro, que nos ha acompañado varias veces, dice, ¿se puede modelar directo en BIM sin pasar por AutoCAD previamente? Luciano, por favor. Claro, sí se puede, sí se puede diseñar directamente en herramientas, sino que ahorita hacemos esa transición de CAD a herramientas BIM porque no todos todavía están en la capacidad, ¿no? Es poco a poco, ¿no? Estamos en la etapa de transición. Lo mismo pasó cuando antes había el famoso ManoCAD y estaba migrando a AutoCAD, ¿no? Entonces es lo mismo, la misma etapa, ¿no? Nos ha tocado vivir ahora esta etapa, ¿no? Ya cuando llegue el 2000, no sé, 25, capaz ya no va a haber mucho eso, se va a notar directo, ¿no? Inclusive ya los mismos ingenieros que diseñen ya van a diseñar herramientas BIM, ¿no? Van a haber más especialistas ya directos de BIM. Poco a poco, como le digo, estamos todavía en la etapa de transición. Ujú. Yo quiero complementar un poco esa respuesta, esa pregunta. Ese es el ideal, ¿no? En el ideal, ninguno de los profesionales que pertenecen a un flujo de trabajo BIM debería de pasar por el CAT. Y ustedes me dirán, pero no, no es posible. Claro que es posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque el arquitecto va a diseñar más rápido en Revit, ¿sí? Comprobadísimo. El estructural puede diseñar mucho más rápido con herramientas BIM como pueden ser Robot, Revit o CPCAD, etcétera, etcétera, y ahorra mucho tiempo respecto de la metodología tradicional, ¿sí? Porque el diseño obedece a un análisis, múltiples cosas más. El sanitario, el eléctrico, es decir, si todos usáramos y habláramos BIM, pues lo haríamos mucho más rápido. Eso es un paradigma muy difícil de conseguir el día de hoy. La mayoría de las empresas opta por hacer el diseño tradicional y transformarlo. Y si se dan cuenta, eso es un retrabajo, ¿no? Eso es un retrabajo que el día de hoy para mí es una pérdida de tiempo y una pérdida de plata, ¿sí? Así que yo les recomendaría a todos que traten de diseñar directamente, ¿no? Obviamente no hay ni normativas, ni reglamentos, ni guías, ¿no? Pero eso es lo que va a suceder, se los aseguro, ¿sí? Va a suceder de que todos vamos a hacer directamente las cosas desde las herramientas BIM, cualquiera sea esta. ¿Sí? Así que Mm, ese es el paradigma al que debemos de continuar, ¿no? O bueno, seguir este día, ¿no? claro, yo quisiera contar algo ahí, ¿no? O sea, el detalle no es que tú vas a diseñar más rápido, el detalle es que los flujos, los procesos van a ser más ágiles, ¿no? ¿Qué pasa ahorita un estructural? Diseña en cualquier herramienta, lo pasa al cadista, el cadista recién lo pasa en 2D, lo termina, y recién otra vez vuelves a levantar en 3D para dictar interferencias. Ese proceso es lo que vas a cortar, ¿no? Lo que tú te tomas diseñar ahorita, también te vas a tomar el tiempo, igual va a ser tu proceso de diseño. Lo que vas a ahorrar es pasar de un 2D a un 3D, ¿no? Ese proceso que te puede tomar días, semanas o meses, lo vas a reducir. Entonces ahí se va a ver la optimización de tiempo, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Muy bien, tenemos muchas consultas más. Richard pregunta, ¿la metodología BIM podría aplicarse desde el nivel de preinversión en el ciclo de proyecto? Sí, claro, creo que tú hiciste el ejemplo, ¿no? Que te daba costos y sin necesidad de haber diseñado internamente, ¿no? Entonces tú ya sabes cuánto te va a costar si fue una edificación o también en infraestructura. Existen programas que te ayudan a, ¿no? a tener unos costos al 90% y saber si va a ser viable o no va a ser viable. ¿No? No esperar a llegar al mes 6 o 7 que recién te entregan todos los costos impresos y te vas a dar cuenta como el economista que no es viable, ¿no? Y te pasaste 6, 7 meses. En cambio, en un mes o en 2 meses a lo mucho ya tú puedes saber las métricas y más un ratio que tienes de la experiencia, porque imagino que haces los mismos proyectos.
Entonces, eso multiplicas y tienes un costo y ves si es viable o no es viable. Ujú. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos una pregunta un poquito compleja de John. Dice, buenas tardes ingenieros. Con la metodología BIM se generan adicionales y ampliaciones de plazo. ¿Bajo qué tipo de contratación se ejecutan los proyectos? No, los adicionales no es que la metodología te va a ayudar a resolverlos de esa forma como lo estás planteando. Ahorita yo estaba hace, ¿cuánto? Casi un año ya estaba en una obra y los adicionales los presentan. Pero el detalle es que tú usas las herramientas para poder ver si es verdad o no es verdad ese adicional también, ¿no? Y eso era como de costos unitarios, ya ven mano en ese proyecto. Entonces, todo se me alzaba también igualito, ¿no? O sea, puede haber inclusive vicios ocultos y el BIM, ¿no? Tú no modelas vicios ocultos, ¿no? Un terreno, por más que hayas hecho tus calicatas y todo ello, te puedes encontrar con, no sé, haciendo sótanos y encuentras un suelo que sea relleno, ¿no? Entonces ese es un vicio oculto, ¿no? Por más que has hecho la calicata y todo, no sabías que había relleno ahí. Entonces tiene que dar ese adicional, ¿no? Entonces no se puede decir tampoco que Telvin te va a ayudar a detectar todos los posibles adicionales a futuro, ¿no? O sea, son interferencias que se va a dar y tú lo puedes visualizar con la construcción, ¿no? Por eso le llamamos preconstrucción o construcción digital, ¿no? Pero debajo del suelo, por ejemplo, no podemos ver. Muy bien. Y bueno, ya las últimas preguntas dice, ¿las entidades públicas estarán en la capacidad de manejar sus obras en el entorno BIM? Eso depende de cada entidad, ¿no? Depende desde la cabeza, si está con el poder, ¿cómo se llama? Alineado al plan de competitividad, ¿no? Eh, yo estaba trabajando en una entidad y ahora también la que estoy, sí estamos en la capacidad de poder hacer eso en BIM. ¿Por qué? Porque hay un especialista BIM, ha adquirido o contratado especialistas BIM, ha contratado, ha comprado licencias, entonces está preparado para eso, ¿no? Eso también es un largo proceso, hay que evaluar también, porque no todas las entidades tienen el poder el presupuesto, mejor dicho, para poder implementar, ¿no? Por eso es que no te exige o no te da un tiempo de cuándo debes empezar o cuándo o qué cantidad de profesionales debes tener, ¿no? Te dice que empieces con un proyecto piloto, pero no te exige a qué nivel o a qué grado. Pero de que se puede, sí se puede, ¿no? Ujú. Hay que analizarlo, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico, cómo se encuentra tu entidad, y ahí realizas ese diagnóstico y ya en función a eso tú desarrollas tu implementación BIM. Ujú. Muy bien. Dulman Chávez tiene una pregunta. Dice, si para diseñar o ejecutar un proyecto tradicionalmente el costo, el tiempo es tanto, y si este se diseña y se ejecuta bajo el modelo BIM, el presupuesto, un costo menor, tendrá que plasmarse en un expediente o en todo caso en el valor de la obra. Mm, no creo, porque imagínate que te doy una obra, lo ganaste con proceso tradicional, tú implementaste BIM y no vas a devolver lo que te vas a ahorrar, ¿no? Esa es tu ganancia, tu utilidad, ¿no? Me imagino por eso lo estás usando. No creo que ese es BIM para perder, ¿no? Entonces va por ese lado también, ¿no? Ujú. Es Sí, optimizar procesos y tiempos. sí, Sí, claro. sí, yo creo que la preocupación generalizada es el tema de los proyectos públicos, ¿cierto? Las normas el día de hoy nos dan ciertos lineamientos de lo que deberíamos de estar haciendo, pero no nos entregan ni reglamentos ni normativas y todo el mundo dice, pues si no está reglamentado y no está normado, ¿qué vamos a hacer? Y pues por ahí se van las preocupaciones del día de hoy, ¿no? Bueno, lo que nos toca a nosotros, a Luciano y a mí, es emitirles ciertas recomendaciones, ¿cierto? Nosotros no podemos saber cuáles van a ser las reglas y cuáles van a ser las normas. Les podemos hablar de la experiencia internacional de otros países como pueden ser España, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, que tienen diferentes normas. El día de hoy el Perú está siendo asesorado por Inglaterra para la implementación.
paulatina y está en un proceso medianamente inicial, ¿sí? Por el momento se están traduciendo normas internacionales como la ISO 19650, de la cual hemos hablado en la charla inicial hace varias semanas, ¿sí? Y existen diferentes normas que lo que hacen es dar lineamientos generales. Ahora, la parte específica depende de que nosotros nos alineemos con esas normas generales, ¿sí? Existen muchas normas públicas en este momento que nos alinean con el tema de qué generar. Y todas hablan de lo que estamos diciendo el día de hoy. La mejora de los procesos, la participación para la colaboración para la mejora del proceso, ¿sí? Pero nadie te va a decir, oye, utilizas Revit para esto, utilizas Tecla para esto, utilizas Archicad para esto. Eso no es un reglamento, ¿no? Un reglamento no puede tener marcas, un reglamento no puede tener banderas, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que va a hablarnos es de manera general y genérica de lo que deberíamos de lograr. Entonces, ¿qué toca? Toca que cada una de las empresas tenga un área para la investigación e implementación de todo esto, ¿sí? Un equipo de trabajo piloto, ya sea público o privado, para empezar a ver cómo sus propios procesos, porque cada empresa tiene su propio expertise, su propia forma de hacer las cosas, y tiene que generar esta clase de inversión y empezar a probar. Yo como consultor no puedo ir y decirles a una empresa, ¿saben qué? Apagan todo y mañana reordenamos, tu computadora se va para allá, tú vas a dejar de hacer planos y vas a hacer metrados. Eso no pasa, ¿sí? La implementación BIM en empresas públicas o privadas es un proceso secuencial donde lo que se tiene que hacer es un poco lo que hemos puesto el día de hoy, ¿no? Es remapear procesos. ¿Qué significa? Preguntarnos cómo hacemos las cosas, entender qué hacen las herramientas y decir, oye, ¿cómo puedo mejorar lo que quiero lograr para alinearme con los objetivos, los requerimientos de mi proyecto, ya sea público o privado? Es decir, hay muchísimo que entender y cada empresa lo tiene que hacer de una manera independiente y diferente, ¿sí? Y estoy seguro de que muchos van a buscar las normativas, los reglamentos y se van a poner a quejarse, ¿no? Y es cierto, ¿no? Podemos quejarnos de muchas cosas, pero la única realidad es que esto se está dando en este momento en nuestro país. Ingenieros, arquitectos y todas las personas de la construcción vamos a tener que estar obligados. ¿Por qué? Porque nos hemos encerrado por muchísimos años en una burbuja en que decíamos lo que estamos haciendo está bien y nadie nos puede decir que estamos mal. Y lo que ha tenido que hacerse en nuestro país, en el Perú, es que exista una obligación, una imposición del uso de estas normas. Yo les comento, Estados Unidos no tiene una norma BIM. ¿Por qué? Porque las empresas de ingeniería, de arquitectura, de diseño, de construcción, las han adoptado sin necesidad de que nadie les obligue a hacerlo. Cosa que nosotros, en nuestro espíritu latinoamericano y ligeramente conformista, hemos dejado que suceda, que pase, ¿no? Nos hemos acostumbrado a generar el mismo proceso siempre y no mejorar. No generar ese lazo del cual yo he hablado al comienzo, ¿cierto? Entonces lo que sucede es que nos están obligando y de repente la realidad de cada país es distinta. La de Estados Unidos es diferente, la de Inglaterra es diferente, la de España es diferente, la de Chile es diferente, la de Bolivia es diferente. Así que dejémonos de preguntar qué es lo que hacen los demás y preocupémonos por mejorar nosotros mismos como profesionales, como empresas e investigar, porque esto es la nueva transición, así como una transición del lápiz al AutoCAD, hay una transición del AutoCAD a las herramientas BIM que espero que se hayan dado cuenta que no es solo el dibujo, no es solamente los planos, sino es un proceso en el que damos información más importante o más congruente, revisada a las etapas de construcción. Entonces hay muchísimo de lo que hablar, muchísimo de lo que hacer el día de hoy. Y pues hay mucho más por escribir, ¿sí? Ojalá nosotros tuviéramos toda la verdad del día de hoy, se las podríamos exponer, pero lo cierto es que está sucediendo, y está sucediendo mientras hablamos. Existen reuniones internas en los ministerios, de acuerdo a lo que va a empezar a cambiar. ¿Se va a reglamentar? Sí, pero esperar a que existan estas reglas sería un error. Ya sea que fuera una empresa pública o una empresa privada. Así que yo les recomiendo investigar, meterse, capacitarse, investigarlo uno solo. Uno no necesita llevar un curso, hay suficiente información en internet para poder hacerlo. Un curso lo único que hace es achicar el tiempo de aprendizaje, ¿sí? Entonces dentro del colegio una de las
una de los lineamientos que tenemos con el ingeniero Tapia y con la Junta Directiva es hacer esto masivo, ¿sí? Y vamos a tener reuniones para poder masificarlo a escala nacional, pues eso es el compromiso que tenemos nosotros. Y lamentablemente, les adelanto, no tenemos la manera de saber cuál es el futuro. Afortunadamente no tenemos esa bolita mágica que diga, oye, sí, todos vamos a usar Revit, por ejemplo, ¿no? Y poder decir eso el día de hoy. No es cierto. Nadie lo podría decir, ¿sí? Entonces hay muchísimas cosas con una cierta incertidumbre. Lo único cierto es que vamos a cambiar hacia el BIM para aprovechar esos beneficios laterales, ¿no? Que van a necesitar inversión, esfuerzo, capacitación, muchísimas cosas más. Listo. Bueno, hay muchas consultas más por ahí seguramente, pero pues les recomendamos a todos, nada, a empezar y avanzar en este tema, ¿sí? Luciano, ¿algo más que quieras decir, por favor? No, sí, o sea, me uno a lo que comentas, ¿no? Porque si no ponemos de nuestra parte, no vamos a estar sentados de cruzado de manos y decir, ah, llegó el bien, y que recién lo vamos a implementar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, donde yo trabajaba, te hablo pues del 2013, 14, mi jefe no quiso que implementemos BIM, ¿no? Ni siquiera Revit, para ser más específico, porque iban a perder el tiempo, recién están aprendiendo, no van a producir, decía, ¿no? Yo quiero cuando toque más rápido, porque me pide el presidente, me pide los directivos, entonces siempre hay esas barreras, pero no hay que conformarnos, no hay que ser, en cada entidad hay que hacer poner ese granito de arena de impulsar esto, ¿no? No hay que quejarnos en que, no me dan una buena computadora, no tengo mis programas, no me dan ni licencia, no me dan el espacio, no me dan otra pantalla, ¿no? Entonces hay que poner ese granito, ¿no? Por ejemplo, yo necesito 2 pantallas, entonces me compré una pantalla y ya estoy más cómodo, ¿no? Es mi comodidad también, ¿no? De poder ser más competente, ¿no? Y nadie me dice, me obliga a mí a seguir capacitándome o implementando todo esto, ¿no? Es por un esfuerzo propio también, ¿no? Y en un momento se va a dar y ahí sí ya veremos que lo que estábamos haciendo era pues con una visión a futuro, ¿no? No solamente es para ustedes, ¿no? Si nosotros hacemos los proyectos, los ejecutamos las obras, es beneficio para todos, ¿no? Imagínense ahorita que si hubiéramos sido más competentes, ¿no? Tendríamos más hospitales, ¿no? Tendríamos más colegios, tendríamos más carreteras, todo estaría mejor, ¿no? Con la infraestructura, sea vertical, horizontal, mejora todo, ¿no? Mejora las condiciones de vida de todos, ¿no? Entonces, hay que apoyarnos, hay que seguir capacitándonos, ¿no? Como dice Cristian, no hay limitantes, ¿no? Puede ser internet, puede ser cursos, hay online, presencial, entonces hay varias formas, ¿no? Y hay Ujú. que seguir para adelante nada más. Sí, yo les quiero comentar que esta semana vamos a iniciar un pequeño curso de metrados con BIM, donde vamos a ver arquitectura, estructuras e instalaciones. Va a estar libre en un horario que todavía no hemos determinado y va a tener una certificación, ¿no? Entonces, para los que quieran la certificación, pues se les va a liberar las cuentas del colegio. El costo va a ser mínimo, no se preocupen, y va a tener una parte gratuita, ¿no? Va a tener dos partes, una parte libre para todos y una parte en la plataforma para que todos puedan acceder a ellos, ¿no? Para una de las cosas más sencillas, ¿no? Que es la parte de las mediciones. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque hace algunos meses estábamos planteando hacer cursos muy largos que iban a ser semipresenciales, que debido a la coyuntura no se van a poder realizar, por lo menos no por ahora, y vamos a hacer esta prueba en la que los invitamos a todos a participar. Definitivamente van a ser a otras horas, es decir, aparte de las sesiones de 3 de la tarde, vamos a tener otro horario que probablemente vaya a ser en las noches, durante la siguiente semana, en una, dos o tres sesiones, para que ustedes puedan hacer mediciones y luego se va a llevar un curso entero en una plataforma complementando todo eso, ¿sí? Pero recién vamos a determinar la forma y todo lo demás, ¿no? Pero sí es parte del esfuerzo que se va a agregar a todo esto, ¿sí? Y pues esperemos que todos puedan participar. Ya lo vamos a liberar en un par de días más. Y pues, ¿qué más? ¿No? Ahí por ahí, pues, hay una persona que estaba confundiendo lo que es, ¿no? Omisiones con, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Por ahí está, ¿no? Decía, no te equivocas, en BIM no puede haber vicios ocultos a nivel de construcción porque los planos son en 3D que a detalle, ¿no? Una cosa son los vicios ocultos y otra cosa son las omisiones, ¿no?
¿En un modelo BIM puede haber omisiones? Claro que sí, ¿no? Errar es humano y uno puede equivocarse en muchos lugares, ¿no? Puede poner cosas de más y puede poner cosas de menos, tanto en un plano como en un modelo, ¿sí? El proceso de la revisión trata de reducir eso, pero mitigarlos todos es prácticamente imposible. Y ahora, otra cosa son los vicios ocultos de lo que estaba hablando, pues, Luciano por ahí, ¿no? Creo que hay que tener claros los conceptos por ahí, ¿no? Eh, Listo. ¿Qué más nos tocaría por comentarles? Hay muchísimas preguntas más respecto del sistema público y gracias a su requerimiento, como les digo, hemos invitado al ingeniero Guido Rodríguez. Durante la siguiente semana les voy leyendo la programación de la siguiente semana para que vayamos viendo los temas, aunque, bueno, ya casi están listos. Los vamos a publicar en unos minutos más, ¿no? El día lunes vamos a tener un tema de evaluación superficial de pavimentos y carreteras en aeropuertos, empleando un software con el ingeniero Herbert Zavala. El martes tenemos estabilización de suelos, una modelación con una experiencia novedosa a cargo del ingeniero Carlos Ovidio. El día miércoles tenemos al ingeniero Luis Carrión con el tema casos prácticos de flujos BIM para infraestructura. El día jueves tenemos análisis y diseño de estructuras con BIM a cargo del ingeniero Jordano Vera. El día viernes todavía nos falta. El día sábado tenemos al ingeniero Guido Rodríguez con BIM para proyectos públicos, ¿sí? Entonces, la siguiente semana continuamos con las sesiones a las 3 de la tarde para todos ustedes y, como les digo, vamos a generar un nuevo curso también libre para fuera del horario de las 3 de la tarde para que puedan todos acceder a él y pues los que puedan certificarse, ¿cierto? Yo creo que sí debes de mandar ya el curso modelado con esas 150 horas para aprender a full. Sí, nos gustaría mucho hacerlo. El problema es cómo pagan, ¿no? Sería un poquito ilegal mandarles a todos a ir al banco el día de hoy, ¿no? Pensamos mucho en las condiciones, ¿no? Y la única manera en que vamos a recibir va a ser por transferencias. Estábamos pensando mucho con la junta directiva alrededor de cómo vamos a generar los pagos y por eso queremos hacer este primer ensayo para no generar problemas, ¿sí? Pero sí, la siguiente semana va a estar listo todo esto, ¿sí? Sí, lo primero que vamos a hacer es el curso de modelado, que ya lo vamos a ir planteando. Y pues va a estar listo, no se preocupen, para una semana más, déjennos trabajar y seguramente lo vamos a poder plantear. Listo, entonces reciban nuevamente el saludo de toda la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima. Los expositores del día de hoy han sido el ingeniero Luciano Mamani y mi persona, Cristian Cabrera. Agradecerles a todos por estar hasta tan tarde, muchas gracias por sus preguntas y nos vemos durante la siguiente semana. Recuerden que tenemos que cuidarnos en su casa y todos juntos, pues como dice la canción que vamos a poner todos los días, esto algún día va a pasar y pues va a ser un gran mal recuerdo en la que todos hemos salido, pues el Perú ha salido victorioso. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Luciano, ¿algo más que quieras decirles? No, muy agradecido con su participación y conectamos para la próxima, ¿no? Capaz hay otra oportunidad. Claro que sí. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana a partir del día lunes. Hasta luego.